El rapto 65-12-04 predicado el sábado 4 de diciembre de 1965 en el Ramada Inn en Yuma, Arizona, 1 hora y 44 minutos, 1, en Yuma. Es un gran privilegio recibir esta invitación para volver. La última vez que estuvimos aquí, lo pasamos de maravilla, y cuando supe que volvería, me sentí muy bien. Escuchar los testimonios, esas hermosas palabras de la gente, te llena de energía. Billy me dijo que el hermano de Las Vegas, que quería una reunión en el capítulo, lo vería inmediatamente después del servicio. Dice que tenemos una fecha para ir justo en enero, antes de las reuniones de Phoenix, a Las Vegas. Siempre hemos querido ir. Creo que el hermano A. Wilson estuvo allí hace mucho tiempo, o puede que todavía esté. Me pidió que fuera, él y la hermana Wilson. No tuve la oportunidad, así que quizás este sea el momento para ir. ¿Ven a Billy Paul o al hermano Roy Borders? Creo que está por aquí. Alguien dijo que el hermano Roy estaba el hermano Pearry, Leo cualquiera de ellos podrán decirles y fijar las fechas para nuestra visita. Vi a muchos ministros aquí hace un tiempo, y me alegro mucho de conocer a mis hermanos. Ojalá tuviera tiempo, para ir a casa con ustedes, porque sé que tienen al mejor cocinero del país. Está bien. El hermano Pearry tiene 2 cosas en su contra esta noche. Ahora tiene 2 marcas en su contra. Una de ellas por cortar el micrófono. ¿Se le considera culpable de eso, hermano Pearry? No creo que fuera realmente culpable, pero, alguien estaba a punto de hablar. Esa fue buena. Y entonces, de nuevo salió y estaba hablando. Dijo, oigan, le está contando al hermano Collins o a algunos de ellos, dijo. La cena estuvo buena, pero, dijo. Les digo, dijo, ese hombre debe ser español, o algo así, o mexicano. Ese era el chile más picante que he probado en mi vida. Y seguía así. Y estaba hablando con el chef. Dijo, soy el chef. Así es Texas. Lo arreglaremos aquí en Arizona dentro de un tiempo, ¿no? Si se queda mucho tiempo, ¿no? Es un placer estar aquí. Y supongo que no suenan a broma, sino a sentido del humor. Y el mismo señor tenía sentido del humor, ¿sabes? Le dijo a Herodes, ve y dile a ese zorro, hoy echo fuera demonios y mañana seré perfecto. Así que si tenía sentido del humor, bueno, no creo que nos haga daño de vez en cuando. Lucas 13:32 y les dijo, id, y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. 4 y ahora, es un poco tarde. Normalmente predico unas 4 horas. Así que, conociendo la cortesía de los hermanos del capítulo, acortaremos bastante esta noche. Sí, le dije a Terry, él dijo. ¿Qué? ¿Grabar una grabación de 2 horas? Le dije. No, Terry. Esto es un banquete. Le dije. Solo unos 30 o 40 minutos, hablarle a la gente de algo que, intentaría cada vez, sabiendo que, de niño, la gente venía a escucharme porque era un joven predicador, un muchacho. Y decían. Billy Branham. Ya sabes, era un niño, nunca fue a la escuela ni recibió educación. Venían a escuchar mis palabras entrecortadas, mi inglés de Kentucky. Y así, mis éxitos, mis canciones favoritas, mis canciones de porte y porte. Como en una de las reuniones aquí hace poco, dijeron, todos nos pondremos de pie y cantaremos el himno nacional. Me levanté y dije, por mi viejo hogar, Kentucky, que está lejos. Esa era la única nación que conocía. Para mí, era el himno nacional. 6 Así que ahora, después de envejecer, al entrar, necesitas algo más que eso. Verás, Pablo dijo. Cuando era niño, hablaba y pensaba como niño. Actúas como un niño, pero al crecer, empiezas a dar tus primeros pasos, a tambalearte y caer, y te levantas e intentas de nuevo. Y luego, después de un tiempo, logras caminar en línea recta. Y eso es lo que tenemos que hacer como soldados de la cruz. Ahora es el momento de caminar en línea recta por ese camino hacia la gloria. 1 Corintios 13:11 Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Creo que vivimos en las últimas etapas de la historia de este mundo. Creo firmemente que la venida del Señor está quizás más cerca de lo que pensamos. Así que ahora, durante unos 30 minutos, quisiera llamar su atención sobre un pasaje bíblico que quisiera usar como texto y referirme un poco más. El otro día, sentado en casa, pensaba en esto. Entonces pensé, bueno, hablando de toda esta escritura, tomaré solo una parte y. Para estos breves servicios como los que tendríamos esta noche, quiero decirles algo mientras pasan al Salmo 1, al Salmo 27, quiero leer los primeros 5 versículos.
Salmo 27, 1. Salmo de David. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? Quisiera decir esto sobre los capítulos de los hombres de negocios, sobre los hombres de negocios del Evangelio completo. Mi hermano Pearry hablaba sobre los libros y demás, y sobre los nuevos libros que recibieron. ¿Cuántos recuerdan cuando recibí la cinta y la prediqué aquí en Phoenix, en una de las convenciones de señores? ¿Qué hora es? Ese fue el comienzo de ese libro, cuando esto sucedió. Hay demasiada vindicación sobrenatural de la palabra escrita de Dios para este tiempo como para que algo no se nos esté acercando ahora. Simplemente, es demasiado real. Vean, lo que ustedes, sería asombroso simplemente decirles lo que realmente está sucediendo. Muchos de ustedes, desconocidos, quizás escuchen a estos hombres levantarse y hacer estos comentarios sobre un mensaje para este tiempo, etc. A lo que se refieren es a la promesa de Dios para este tiempo, que Él prometió lo que haría, y lo vemos bíblicamente vindicando exactamente lo que dijo que haría de la misma manera. Predicho, golpea exactamente, perfectamente cada vez, porque es Dios quien lo dice. Si un hombre, no importa quién fuera, intentara hacer tal predicción, hay una probabilidad entre 10 millones de que, si alguien te dijera que algo sucedería, sucedería en un momento determinado, una entre 10 millones. Y luego, el lugar donde sucedería sería aproximadamente una probabilidad entre 100 millones. Y luego, el momento en que sucedería, y así sucesivamente. Y la forma en que sucederá y lo que sucederá, etc. es simplemente incierto. Cuando lo vemos tan perfectamente cada vez, entonces es Dios. Luego volvemos a las escrituras, puede que nos parezca extraño, pero volvemos a las escrituras sin siquiera saber dónde buscar, y el Espíritu Santo saca y simplemente une toda la palabra, crea una imagen allí para mostrarnos exactamente la hora en que vivimos. Estamos cambiando de dispensación. Estamos en una situación difícil. Es fácil cuando alguien dobla una esquina, como un albañil, dobla una esquina y empieza, todos colocando los ladrillos en la misma fila, como cierta denominación que empieza a rodar por la fila, está bien. Pero cuando llegas a esos giros, donde tienes que dar la vuelta, ahora bien, Dios no está construyendo un muro, está construyendo una casa. Y hay muchos cortes y giros que Él predijo aquí en la Biblia. Y son los giros, cualquiera podría intentar hacer un giro, pero debe ser según el plano. Si no lo es, hay que derribarlo de nuevo. 11. Así que alabamos a Dios por su bondad y la comunión de ustedes, y las puertas abiertas que el Señor nos ha dado. Y a través de estos hombres de negocios, siempre he sostenido que no creo en la gente en las denominaciones, pero no tengo mucho tiempo para exhortar a las denominaciones, porque cada uno construye una cerca a su alrededor, y es como si, creo que fue el pequeño dicho del hermano David, sobre su crianza de patos, y dijo que el río subió y cada pato, ya sabes, quería comunión unos con otros y no podían hacerlo porque todos estaban cercados. Pero cuando el agua subió tanto, simplemente flotó a los patos fuera del corral. Así que creo que esa es la manera de hacerlo, es simplemente, el agua está subiendo, y podemos salir del corral y tener comunión unos con otros, ya saben, tener el verdadero amor de Cristo en nuestro corazón. 12. Y empresarios del Evangelio completo ha sido un oasis para mí, porque muchas veces tengo hermanos, buenos hermanos en, supongo, todas las denominaciones que he conocido. Presbiterianos, luteranos, bautistas, pentecostales, todos los tipos de pentecostales, la Iglesia de Dios, los nazarenos, los peregrinos de santidad, buenos hermanos en todas partes, pero muchas veces no pueden tenerme en su comunidad, porque, no es que no lo crean, pero los aislaría de su denominación. Y cuando haces eso, claro que lo logras. Hace poco, un hermano metodista vino a mí. No diré su nombre, un buen hombre. Estaba escribiendo una tesis sobre la sanidad divina y vino a mí para unas charlas. Nos sentamos y hablamos un rato. Y me dijo, lo único que tenemos en contra de ti es que andas con esos pentecostales todo el tiempo. Le dije, entonces que la iglesia metodista lo patrocine. Iré. Eso fue diferente. Él dijo, bueno, claro que no soy de la iglesia metodista, simplemente pertenezco a ellos. Dije, eso es. Son ellos, los pentecostales, los que abren la puerta. A esos sí puedo llegar. Y cuantos estén dispuestos a abrir, pues, estamos listos para entrar. Como en Apocalipsis, capítulo 3, dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, entraré y cenaré. Y ese era Jesús. Todos sabemos que era Cristo. Y Él es la palabra. Así es. Él es la palabra. Apocalipsis 3, 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. 13. Así que los empresarios del Evangelio completo han sido un oasis donde podemos reunirnos. Ninguna iglesia lo patrocina. Ellos, los hombres de las iglesias, nos reunimos en comunión en todo el mundo. He ayudado a establecer muchísimas secciones de los empresarios del Evangelio completo en todo el mundo. Estoy agradecido por la oportunidad que me fue dada. Allí, los empresarios lo patrocinan, y luego todas las iglesias quieren venir de todas formas. Pero no quiero intentar sacar a nadie de su iglesia. Simplemente quédense en su iglesia y difundan la luz. Sean verdaderos cristianos. Su pastor los apreciará. Un santo genuino, leal y auténtico. Cualquier hombre que cree en Dios apreciará a una persona así. ¿Sí? Ahora, agradezco al hermano, a su esposa y a esta sección por esta oportunidad. Y que esta sección crezca. Que las bendiciones de Dios descansen sobre él, y sea un instrumento en las manos de Dios para salvar a cientos y cientos de personas antes de la venida del Señor, y de todo el resto de ustedes, capítulos, o representantes aquí de los capítulos. 14 en el libro de los Salmos. Ahora, quiero hablar sobre un tema muy extraño esta noche, solo por un momento. Tengo algunas escrituras escritas aquí, y pensé que tal vez, esta noche iba a hablar sobre algo diferente, pero como el tiempo se acaba, no quería quedarme tanto tiempo, así que abrí aquí y encontré más escrituras. Y quiero hablar sobre el tema del rapto. Creemos que habrá un rapto. Todos los cristianos lo creen, es decir, los lectores de la Biblia creen que habrá un rapto. 15 Y ahora, para leer, es un trasfondo, leemos el Salmo 27, versículos 1, 5. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré miedo? Cuando los malignos, mis enemigos y mis adversarios, vinieron sobre mí para devorar mis carnes, tropezaron y cayeron. Aunque el ejército acampe a mi alrededor, no temerá mi corazón. Aunque se levante guerra contra mí, en esto estaré confiado. Una cosa he demandado del Señor, y buscaré. Que habite en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Porque en el tiempo de angustia me esconderá en el pabellón, y en lo secreto de su tabernáculo me ocultará. Me pondrá, sobre una roca. Que el Señor añada sus bendiciones a esa lectura de su palabra. Salmo 27, 1. Salmo de David. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? Salmo 27, 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis enemigos y mis adversarios, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Salmo 27, 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Salmos 27, 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo. Salmo 27, 5. Porque en el día de angustia me esconderá en su pabellón, en lo secreto de su tabernáculo me ocultará. Sobre una roca me pondrá en alto. 16 Hoy, hablando sobre este tema, algunos de ustedes pueden diferir en mi postura, pero ¿cuántos creen que la Biblia enseña que habrá un rapto de la iglesia? Sí, señor. Exacto. Un arrebatamiento de la iglesia. Ya sea metodista, bautista, presbiteriano o pentecostal, habrá un arrebatamiento. Y creo que al hablar no pretendo simplemente decir algo que agrade a la gente. Nunca he sido culpable de eso. Quiero decir algo que me incite a decir, algo que les sea útil, algo que profundice su experiencia con Dios si son cristianos, y si no lo son, que los avergüence tanto que se conviertan en cristianos. Y ese es el propósito por el que siempre he tratado de ordenar mis pensamientos según la guía del Señor. 17 Ahora, se nos advierte que, en esta doctrina, en los últimos días seremos objeto de burla. Si quisieran, leamos eso un momento. Está en 2 Pedro, capítulo 3. Leamos un momento sobre esto, el capítulo 3 y los versículos 3 y 4. Veamos si esto es correcto. Sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Desde que los padres durmieron, todas las cosas continúan como desde el principio de la creación. Porque ignoran voluntariamente que por la palabra de Dios los cielos fueron en el tiempo antiguo, y la tierra, surgida del agua y en el agua, por lo cual el mundo que era, al ser inundado, pereció.
2 Pedro 3:3 Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. 18 Ahora bien, vemos que la razón por la que este tema se ha tratado tan superficialmente es porque el profeta aquí dijo que en estos últimos días estos burladores vendrían diciendo estas cosas. Está predicho. La razón por la que la gente actúa hoy como lo hace, pues, ciertamente lo esperan, porque la Biblia dice: en los últimos días serán impetuosos, infatuados, amadores de los placeres más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes, aborrecedores de lo bueno, que tendrán apariencia de piedad y negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Acaso podemos esperar una imitación de la verdad? Claro que sí. 2 Timoteo 3:1 También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. 19 Cuando Moisés descendió a Egipto para liberar a los hijos de Israel con solo un palo en la mano para vindicación, con el Dios del cielo respaldándolo, realizó un milagro. Vienen imitadores detrás de él haciendo lo mismo que él. Ahora, vienen en segundo lugar después de que él lo hiciera primero. Luego lo rodean, porque copiaban lo que él hizo, imitando al original. Encontramos eso. Y ahora, dicen, bueno, eso fue en los días de Moisés. Pero la misma escritura dice que volverán en los últimos días. Como Janés y Jambres resistieron a Moisés, así también lo harán estos hombres de mente reprobada en cuanto a la verdad. Imitaciones, todo tipo de cosas para perturbar a la gente. Y luego, si este rapto que está por suceder, y cualquier cosa que Dios tenga en la línea de su palabra, siempre hay algo que surgirá para perturbarlos si pueden. Es el propósito de Satanás hacer eso. Como dijo el hermano de la reunión en Las Vegas, Satanás dijo: el mundo era su dominio, y su sede allí. Sé que Satanás es el Dios de este mundo. Él controla a todas las naciones bajo el cielo. Exactamente. Este mundo le pertenece a Satanás. Pero Jesús lo tomará. Se lo ofreció un día, y él lo rechazó. Pero lo aceptó porque sabía que lo heredaría en el futuro. Éxodo 7:10 Y Moisés y Aarón entraron ante Faraón, e hicieron como Jehová les mandó. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, la cual se convirtió en serpiente. 2 Timoteo 3:8 Y de la manera que Janés y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. 20 Burlones, detengámonos un momento en esa palabra antes de continuar. Burlones, hace unas 2 semanas leí un periódico en Tucson donde un inglés de Inglaterra declaró, y salió en los titulares, que la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo solo fue un montaje entre Pilato y Jesús, que vino a hacer algo, solo a hacerse alguien. Y no hay forma de refutarlo, porque todo lo que proviene de Dios se recibe por fe. Debemos creerlo. Ahora bien, procedió a describir cómo se podía lograr eso. 21 Aquí, no hace mucho, en esa gran nación, Londres, o mejor dicho, en Inglaterra, donde John Wesley, Charles y muchos de esos grandes predicadores de los primeros tiempos, Spurgeon y otros, habían predicado el evangelio en los mercados de heno y por todas partes, rechazaron ese mensaje de su época, y miren cómo están hoy. Allí es donde están el hermano Williams y los demás esta noche. Es uno de los países más degradados del mundo. He viajado por todo el mundo, pero no conozco nada tan ilegítimo como Inglaterra. Billy Graham dijo lo mismo. Tuvo que sacar a su esposa de los parques, y como los actos entre hombres y mujeres se llevaban a cabo públicamente en los parques. Cuando estuve allí, nunca vi nada que rompiera el corazón de una persona más que lo que sucedía en Inglaterra, que tuvo la oportunidad y en su momento lideró al mundo en una reforma. Simplemente muestra cómo puede caer. Pero vean qué hace eso, el mensaje que se difundió entonces. Los ingleses intentan mantener ese mismo mensaje para hoy. Eso no funcionará hoy. No funcionará. ¿Cómo? ¿Qué pasaría si Moisés hubiera venido y hubiera traído el mensaje de Noé? ¿Construiremos un arca y flotaremos por el Nilo? No habría funcionado. Y tampoco habría funcionado el mensaje de Jesús por medio de Moisés. Y tampoco funcionará el mensaje de Wesley en Lutero, ni el mensaje de Lutero viceversa. Y hoy, nuestra última gran reforma fue Pentecostés. Y hoy nos estamos alejando de eso, y el mensaje pentecostal no se mezclará con esto, porque es otro día. Es toda la palabra de Dios, pero está construyendo. Como los pies y los brazos que suben, está formando una novia para el rapto. No desplacen a esa gente de allá. Ellos vivieron según su mensaje. Todos los que estaban en la novia saldrán. Como la vida que atraviesa una espiga de trigo. Deja el trigo, la cáscara, pero el trigo se forma solo, como el grano de trigo que cayó en la tierra.
Hace poco leía un libro crítico que escribió un alemán. Decía, de todos los fanáticos del mundo, William Branham los supera. Dijo, pues no es más que es un mago. Hace estas cosas, el hombre no sabía, y además, era un crítico. Ni siquiera creía en Dios. Decía, un Dios que pudo establecerse en la Edad Media, cruzarse las manos sobre el estómago y reírse de un grupo de cristianas siendo madres, y se suponía que sus propias discípulas eran madres con niños pequeños y demás, y dejar que los leones se los comieran sin siquiera mover una mano. ¿Ven dónde está la mente carnal, donde la educación y otras cosas no pueden captar la visión? Ese grano de trigo tuvo que caer en la tierra. Así como Jesús tuvo que caer para resurgir, también la iglesia de Pentecostés tuvo que caer. Tuvo que caer en la tierra, durante la edad oscura. Todo trigo, cualquier grano que cae en la tierra, debe reposar en ese tiempo oscuro para que dé fruto. Pero comenzó a brotar con Martín Lutero. Continúen con Wesley, hasta Pentecostés. Ahora, vayan al grano. Y ahora, los sistemas denominacionales que dejaron atrás son solo tallos. Eso es todo. El sistema denominacional debe ser quemado. Pero el verdadero grano de trigo que surge de cada una de esas reformas será recogido en la novia. Todos juntos formarán la novia. 25 Ahora, descubrimos que en Inglaterra imitaron la crucifixión hace poco. Un grupo de esos chicos con el pelo largo y demás, gritando, llamaban a Jesús papito y todo eso. Menuda escoria. Dirán, eso es en Londres, Inglaterra. Fíjense en lo que salió en el periódico la semana pasada aquí en Estados Unidos. Un gran doctor en teología de una buena escuela dijo que la crucifixión era un montaje, que Jesús solo intentó hacerse pasar por eso, que había bebido mandrágora, y griega. Lo encontramos en el Génesis donde se habla de ella. Es una hierba como la marihuana o algo así. Se encuentra en Oriente. Y si la bebes, te deja dormido, quizás como muerto, decaído, todo durante 2 o 3 días seguidos. 26 Dijo que, cuando le dieron vinagre y hiel, era muy posible que fuera mandrágora. Y cuando lo hicieron, le dieron eso. Y fue y se desplomó como muerto. Lo metieron en la tumba y lo pusieron allí. Y después de 2 o 3 días, claro, al regresar, despertó de nuevo, estaba bien. Dijo que fue a la India y murió en algún lugar de una muerte común. Tratando de falsificar una religión. En primer lugar, ese crítico, ¿qué le pasa a la gente? Es solo que vivimos en estos tiempos, burladores, el día del cumplimiento de la profecía. Mateo 27, 48 Y luego, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Juan 19, 29 Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Y ellos empaparon una esponja de vinagre, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. 27 Dios repartió su palabra a cada era. Y cada una de esas eras tiene que manifestar eso. Y Él también predestinó hombres para esa era para cumplir esa palabra. Cada vez que repartió su palabra, le asignó un hombre. Cuando le repartió el tiempo a Moisés, le asignó a él. Cuando le asignó un tiempo para que naciera el Hijo de Dios, le asignó a él. En cada era, Él ha predestinado a sus hombres. Como dice la Biblia, nada, si Dios es infinito, todopoderoso, omnipresente, omnisciente, pues, Él sabía todas las cosas desde el principio. Así que Él sabía, no hay nada fuera de lugar. Somos solo nosotros los que pensamos que lo es. Todo está dirigido, miren atrás en su palabra y vean lo que Él está haciendo, entonces tendremos un entendimiento. 28 Ahora, piensen. En primer lugar, si ese ministro hubiera pensado, cuando le pusieron vinagre y hiel en la boca, lo escupió. No lo tomó al principio. Son solo burladores que se levantan. Además, ¿cómo encajó su vida este Jesús de Nazaret con cada profecía del Antiguo Testamento? ¿Cómo pudo ser? No pudo ser sin que Dios lo ordenara. Su vida encajó con cada profecía del Antiguo Testamento. Además, si esos discípulos lo habían engañado de esa manera, ¿por qué cada uno de ellos murió en el martirio? E incluso el apóstol Pedro dijo, conviértanme en un tonto. No soy digno de morir como él. ¿Cómo tomaron a Andrés y lo pusieron de lado en la cruz? Cada uno selló su testimonio con su propia sangre. Creyeron en él, lo amaron y dieron su vida por él. Si hubiera sido un impostor, ¿cómo habrían hecho eso? Mira, la aplicación espiritual, la gente no la entiende. 29 Hace poco, un gran hombre, un gran rabino, escribió que Moisés, al cruzar el Mar Rojo, dijo, en realidad, no era agua. Las aguas nunca se cerraron. Dijo,
Lo que pasó fue que, al otro lado del mar muerto, había un montón de juncos, y él pasó por el agua, juncos, los juncos del agua. No había agua allí, solo un montón de juncos, un océano de juncos que atravesaron. Y muchos clérigos lo creen y lo aceptan. Hace poco, cuando el primer astronauta subió, regresó sin haber visto nada de Dios. Eso incluso conmovió a los ministros. Pensaban que Dios vivía allí arriba, a unos 150 kilómetros de altura. 30 ¿Cómo? La educación y la sabiduría de este mundo han convertido a la Iglesia en un montón de maleza. La educación, el sistema educativo, la ciencia y la civilización son del diablo. Es la civilización del diablo. La Biblia lo dice. Y nuestra civilización que está surgiendo no tendrá nada que ver con esta civilización. No tiene nada que ver con ella. Será una civilización diferente. En esta civilización y este mundo científico que tenemos, cuanto más científicos nos volvemos, más nos adentramos en la muerte, en cosas, en trampas para matar y en todo. En esa nueva civilización no habrá muerte, ni enfermedad, ni tristeza ni dolor. No habrá nada allí. Así que esta civilización tendrá que ser destruida, porque es del diablo. 31 Descubrimos que en Génesis 4 el pueblo de Caín comenzó la civilización, construyendo pueblos y ciudades, etc. e instrumentos musicales, y se convirtieron, y en ciencia. Y la gente se alejó aún más de Dios, aunque religiosa. Pero cuando llegó el pueblo de Set, comenzaron a invocar el nombre del Señor. Hablando de algo sutil. No estoy aquí para herir los sentimientos de nadie ni para decir algo sobre una iglesia. Y si estás aquí y perteneces a esta iglesia, no digo esto para herir tus sentimientos, porque hay tanta gente buena allí como en otras iglesias. Pero leí en Shreveport la semana pasada que la Iglesia Católica hizo una declaración. Y vemos que todos se están uniendo ahora en el gran concilio ecuménico, etc. cumpliendo exactamente lo que la Biblia dijo que harían. Exactamente. Génesis 4, 17 Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo, Enoc. 32 Ahora, descubrimos que dijeron. La Biblia algunos protestantes quieren aferrarse a ella. La Biblia no era más que un libro, una historia de la Iglesia, y no la tuvieron en la literatura hasta hace unos 250 años. Siempre ha sido la Iglesia. Dijeron. Era la Iglesia, no la Biblia, y la Biblia es solo una historia de lo que hizo la Iglesia. ¡Qué mentira tan sutil! Hemos tenido la Biblia durante 3000 años. El Antiguo Testamento se escribió en las Escrituras cientos y cientos de años antes de la venida de Cristo. Es solo una sutil artimaña del diablo. 33 Y descubrimos en estos días, cuando esta gran burla y mofa de la Biblia y tratando de forzarla, Dios tiene que juzgar a la Iglesia por algo. Él no puede ser justo. No pueden venir por esta calle y arrestarme y decir que voy a 48 kilómetros por hora en una zona de 32 kilómetros a menos que haya algo ahí que me diga que solo se me permite ir a 32 kilómetros. Tiene que estar ahí. Y Dios va a juzgar a la Iglesia, va a juzgar a la gente algún día. Lo sabemos. Hay un juicio que viene. Entonces, si Él va a juzgarla por la Iglesia Católica, ¿cuál Iglesia Católica? Si Él va a juzgarla por la Metodista, la Bautista está perdida. Si Él la juzgó por la unicidad, la dualidad está perdida. ¿Por qué la va a juzgar? Dijo que la juzgaría por Cristo, y Cristo es la palabra. Así que es la palabra de Dios que Dios juzgará. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que Él lo juzgará por su palabra. Y ahora, descubrimos que en estos días, cuando intentan forzar la Biblia, aceptar la Iglesia, la Biblia, no la quieren, la Iglesia, así que pueden inventar cualquier credo o cualquier otra cosa y guiarse por ella. Juan 1, 1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 5, 22 Porque el Padre nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Hechos 10. 42 Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Romanos 2, 16 En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 34 Pues, como hablaba la otra noche en Shreveport, durante la comunión, cuando sacrificaban el cordero del sacrificio, no debía haber levadura entre ellos durante los 7 días. Ni levadura, ni pan leudado. Todo debía ser sin levadura.
Eso representaba las 7 edades de la iglesia que encontramos en el libro. Y no hay levadura. ¿Qué es? Algo mezclado con ella. Y hemos mezclado credo, denominación y todo lo demás con la palabra, y aún así intentamos llamarla la palabra. No habrá levadura durante los 7 días. Éxodo 12, 15, 7 días comeréis panes sin levadura. Desde el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º, será cortado de Israel. 35 Y aún lo que es, come hoy, no intentes guardarlo para mañana, quémalo con fuego antes de que amanezca, porque hay un nuevo mensaje y algo nuevo que viene. Mira, trata de retenerlo. Pero esa ha sido la actitud de la iglesia. Surge un avivamiento, y de repente, en unos 3 años, comienzan una organización. La denominación comienza una organización. ¿Pero has notado? Esto ha estado arrasando durante 20 años, y no hay organización. Y nunca la habrá. Este es el fin. El trigo ha vuelto al trigo otra vez. El trigo ha vuelto a su grano. La cáscara se ha separado de él. Y el trigo debe estar en presencia del sol para madurar. 36 No es extraño que hace poco en la costa este, el gran apagón. No lo entendían. Texas se apagó la semana pasada. No lo entienden. ¿No se dan cuenta de que es una señal? ¿No saben que las naciones se están desmoronando? Israel está en su tierra natal, y estas señales indican que estamos al final. Al mismo tiempo que se está apagando, no saben que es una señal de lo que dijo el profeta. Pero habrá luz al atardecer. Que habrá una luz al atardecer cuando los apagones y las cosas sigan como están ahora. Zacarías 14, 7 Pero será un día, el cual será conocido de Jehová, que no será día ni noche. Y acontecerá que al atardecer habrá luz. 37 Miren cómo se oscureció. El Papa acaba de venir. ¿Recuerdan en el tabernáculo, cuando tienen cintas, supongo que todos las graban, cómo el Señor mostró ese día en el tabernáculo exactamente dónde serían esas edades de la iglesia y cómo serían? Las tenía dibujadas en la pizarra, las edades de la iglesia que ven aquí dibujadas en el libro. Y si ese Espíritu Santo no hubiera descendido en una gran columna de fuego, hubiera regresado a esa pared y las hubiera dibujado él mismo mientras 300 o 400 personas estaban sentadas mirándola. Y justo cuando el Papa comenzó a venir, la luna se oscureció, y tomaron las imágenes, de la misma manera que estaba dibujada en la plataforma. Ahora, él vino aquí el día 13, caminó 13 pasos, sirvió la comunión a 13, a una nación que es la número 13, y los apagones están por todas partes. ¿No ven dónde estamos? Estamos en el fin del mundo. En los últimos días se levantarán burladores, diciendo, no hay diferencia en el tiempo de lo que era cuando nuestros padres durmieron. Pero cuando vean que estas cosas comienzan a suceder, levanten la cabeza. Prepárense. Algo podría suceder en cualquier momento. Cristo vino por su iglesia. 2 Pedro 3, 3 Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. 38 Ahora bien, no lo creen, porque no se dan cuenta de que son ellos quienes cumplen las escrituras. La gente realmente no se da cuenta de que al hacer y decir estas cosas, están cumpliendo las escrituras. Que poco sabían Caifás, el sumo sacerdote, y todos aquellos sacerdotes de aquel tiempo que se burlaban de él. Que el mismo Dios del que cantaban, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22, mis manos y mis pies, traspasaron, cantando eso en el templo y a él muriendo allí en la cruz, pocos sabían que lo estaban haciendo. Incluso Jesús oró, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Porque, de hecho, las escrituras habían predicho que estarían ciegos. Salmo 22, 1 al músico principal sobre Aigelet Shahar. Salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi ayuda y de las palabras de mi clamor? Salmo 22, 16 Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Mateo 27, 46 Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15, 34 Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani. Que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lucas 22, 34 Entonces él dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. 39 ¿Sabías que se predice que las iglesias protestante y católica estarán ciegas en los últimos días?
Lo mismo ocurre con las escrituras, con Cristo afuera intentando entrar. Porque dices que soy rico y de nada tengo necesidad, ¿no sabes que eres miserable, pobre, desventurado, desnudo y ciego, y no lo sabes? Apocalipsis 3. Ahí estás, de vuelta a la ceguera, pisoteando las cosas de Dios como si no significaran nada para ellos, burlándote y mofándote de ellas. Eso es lo que dice la Biblia. Apocalipsis 3, 17. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 40. Pero para la iglesia, la novia, el rapto es una revelación. Se le revela que la revelación, la verdadera novia de Cristo, estará esperando esa revelación del rapto. Ahora bien, es una revelación, porque la revelación es fe. No se puede tener una revelación sin que sea fe. La fe es una revelación, porque es algo que se te revela. La fe es una revelación. La fe es algo que te ha sido revelado como lo fue para Abraham, quien podía considerar cualquier cosa contraria a lo que le había sido revelado como si no fuera así. Ahora bien, la fe, eso es la fe, la revelación de Dios. La iglesia se edifica sobre una revelación, todo el cuerpo. Hace unas semanas, hablaba con un excelente ministro bautista. Se acercó para hablar conmigo. Me dijo, me gustas como persona, pero, dijo, estás muy confundido. Le dije, entonces, te ruego que me ayudes a aclarar, dijo, las escrituras. Dijo, hermano Branham, nunca podremos aclarar las cosas hasta que tengamos cada palabra por palabra exactamente con el griego, etc. Le dije, oh, señor, usted sabe más que eso. Le dije, incluso en el concilio de Niza, hace mucho tiempo, 300 años después de la muerte de Cristo, todavía debatían que el erudito griego tenía razón. No se puede, es una revelación. Todo el asunto es, dijo, no puedo aceptar la revelación. Le pregunté, entonces, ¿cómo puede aceptar a Cristo? Dijo, pues la Biblia dice, el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Dije, es cierto. También dice que nadie puede llamar a Jesús el Cristo solo por la revelación del Espíritu Santo que se la ha revelado. ¿Lo ves? Ahí lo tienes, de vuelta, regresando a la revelación. Tiene que ser revelada. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 6, 47. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. 1 Timoteo 1, 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. 42. En la Biblia, Caín y Abel no tenían una Biblia para leer, pero le fue revelada a Abel por fe, lo cual es una revelación. Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que el de Caín, y Dios testificó que era justo. Cuando le preguntaron a Jesús aquí en Mateo 16, 17 y 18, no tenemos tiempo de leerlo, pero si quieren, escríbanlo. Él dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo, el Hijo del Hombre? Uno de ellos dijo, ¿eres Moisés, Elías o alguien? Él dijo, ¿pero ustedes, quién dicen que soy? Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Mi Padre Celestial te lo reveló. Sobre esta roca, la revelación espiritual de quién es Dios, quién es Jesús, y Él es la revelación de Dios, Dios hecho carne y revelado al mundo. Él estaba en el mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, revelando lo que Dios era en un cuerpo de carne. Tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios. Él dijo, carne y sangre no te lo reveló, pero mi Padre Celestial te lo reveló. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, la revelación de la palabra a su tiempo. Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 16, 14. Y ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Mateo 16, 15. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo?
Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Mateo 16:17. Respondió Jesús y le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Marcos 8:27. Salió Jesús con sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Marcos 8:28. Ellos respondieron: Juan el Bautista. Otros, Elías. Y otros, uno de los profetas. Lucas 9:18. Aconteció que estaba él solo orando, y estaban con él sus discípulos. Y les preguntó, diciendo: ¿Quién dice la gente que soy yo? Lucas 9:19. Ellos respondieron, y dijeron: Juan el Bautista. Pero unos, Elías. Y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Lucas 9:20. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro, dijo: El Cristo de Dios. 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, aún habla por ella. El libro del Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Está sellado para los incrédulos. En el capítulo 22, la Biblia dice: A cualquiera que quite una palabra de él o le añada una, le quitaré su parte del libro de la vida. Nos damos cuenta de que entonces fue dado enteramente para los creyentes. Y abre el libro del Apocalipsis y revela quién es el autor de todo este libro. Debe ser considerado como el Alfa y la Omega, desde Génesis hasta Apocalipsis, Jesucristo de principio a fin, y revela su misterio completo y sus planes para las eras de su iglesia venideras, sellado allí con 7 sellos. Apocalipsis 22:13. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Apocalipsis 22:18. Porque yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. 44. Ahora bien, el libro fue escrito, pero recuerden, fue sellado con 7 sellos. Y estos 7 sellos no debían abrirse. Apocalipsis 10, hasta la voz del último ángel terrenal. Apocalipsis 10:7. Y en los días de la voz del último ángel, el séptimo ángel, el misterio de Dios se consumaría en esa era. Y esa es la era en la que vivimos. Todos sabemos que vivimos en la era de la Odisea. Nunca habrá otra era. No puede ser. Así que vivimos en la era de la Odisea, y estos 7 sellos que contenían ese libro, un misterio para la gente, deberían abrirse en ese día. Eso es lo que él prometió. Ahora bien, no habrá nada fuera de la palabra, porque no se puede añadir ni quitar de la palabra. Debe permanecer siempre como la palabra. Pero la revelación es para revelar su verdad, lo que es, para que encaje con el resto de la escritura. Y luego Dios confirma que eso es verdad. Apocalipsis 10:7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. 45. Miren, Dios no necesita intérprete. Él es su propio intérprete. Él interpreta por sí mismo al hacer que sucedan las cosas que dijo que sucederían. Como en el principio dijo: sea la luz. Y la luz fue. Eso no necesita interpretación. Fue vindicado. Ahora bien, él prometió ciertas cosas en este último día en las Escrituras. Ahí estaba. Así es como Jesús era el Hijo de Dios. Prometió enviarlo. Cuando estaba en la tierra y la gente no podía creerle, dijo: escudriñen las Escrituras, porque en ellas piensan que tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si no pueden creerme a mí, crean en las obras que hago, porque ellas dan testimonio de quién soy. Génesis 1:3. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Juan 5:36. Pero yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliera, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Juan 10:37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. 46. Pues bien, en la época de Wesley, sus obras dieron testimonio de quién era.
En la época de Lutero, durante la Reforma, sí que dio testimonio de quién era. En la época de los pentecostales, la restauración de los dones, el hablar en lenguas y la expulsión de demonios, y los dones, sí que daban testimonio. No era broma. La gente decía que cuando surgió, leí los libros sobre la historia de Pentecostés. Decían, no puede durar mucho, se quemará. Sigue ardiendo. ¿Por qué? Porque nunca lo apagarás. Dios dijo que estaría allí. Es esa porción de la palabra, y ya no podrías apagarla, y luego, cuando la novia sea llamada a salir, ¿cómo lo apagarás? Es la revelación de la manifestación de la palabra hecha realidad. Y vivimos en ese día. Alabado sea Dios. La revelación del misterio de sí mismo. 47 Ahora bien, el rapto es solo para la novia. Recuerden, la Biblia dice, y los demás muertos no vivieron 1000 años. Este gran rapto, si no hay rapto, amigos, ¿dónde estamos? ¿Qué haremos? ¿En qué era vivimos? ¿Qué promesa tenemos? Habrá un rapto. La Biblia dice que lo habrá, y será solo para los elegidos, la dama elegida, la novia de este día que ha sido rescatada, la iglesia. La palabra iglesia significa llamados a salir de. Así como Moisés llamó a una nación de otra nación, el Espíritu Santo llama a una novia de una iglesia. Una iglesia de otra iglesia, con miembros de cada denominación conformando una novia, un árbol de novias, está en la cinta, el árbol de novias. Una novia que sale llamada, y esa es la que el árbol de la novia es, la novia, mejor dicho, es la que estará en el rapto, esa sola, nada más que la novia, la elegida preconocida por Dios desde el principio, el gen espiritual del Padre. Permítanme detenerme aquí un momento, sí, me pongo nervioso pensando que los voy a retener demasiado tiempo. 48 Pero fíjense. Miren. Cada uno de ustedes, ¿saben que años antes de nacer, estaban en su padre como un gen? Así es. Un germen de semilla estaba en su padre, proviene del sexo masculino, no del femenino. La hembra proporciona el óvulo, una base, pero el germen proviene del padre. Ahora, digamos en mi padre o en mi hijo sentado aquí. Cuando tenía 16 años, mi hijo estaba en mí. No lo conocía, pero él estaba allí. Ahora, a través de una base, a través del santo matrimonio, él se convierte en mi imagen. Lo conozco. Puedo tener comunión con él. Y él viene justo en el momento oportuno. 49 Ahora, entonces estabas en, si tienes vida eterna, estabas en Dios antes de que existiera el mundo. Eres una parte, un hijo de Dios, un atributo de Dios. Él sabía la era a la que vendrías. Te predestinó a esa era para que ocuparas ese lugar, y nadie más puede tomarlo. No importa cuántas imitaciones o cosas, tienes que estar allí, porque Él sabía que estarías allí. Ahora, eres manifestado. Ahora puedes tener comunión con Él, eso es lo que Él quiere. Él anhela comunión, ser adorado. Pero si tu vida no, siempre lo fue, como un atributo en Dios, eres solo una imitación del cristianismo. Habrá millones y miles de millones de ellos que solo serán imitadores del cristianismo. 51 Comentario que hice hace poco. Estaba observando al hermano Demos Shakarian allá cuando estaban hibridando ganado, observando cómo los médicos llevaban los tubos de ensayo y demás, y observando todo esto. En la descarga del macho, aproximadamente 1 millón de gérmenes salen del macho a la vez. Y aproximadamente 1 millón de óvulos salen de la hembra al mismo tiempo. Pero ¿sabían que de todos esos pequeños gérmenes circulando, 1 millón de ellos, solo uno está destinado a la vida, y solo hay un óvulo fértil? Y ese pequeño germen se arrastrará a través de todos los demás gérmenes, justo por encima de cada germen que se parece a él, y pasará por encima de ese, vendrá aquí, encontrará ese óvulo fértil y se arrastrará dentro de él. Y luego todos los demás mueren. Hablando del nacimiento virginal, no es ni la mitad de misterioso que un nacimiento físico, como está predestinado por Dios. Ahora bien, en el principio, hace muchos años, antes del comienzo de los tiempos, tú, si eres un cristiano nacido de nuevo esta noche, estabas en Dios, tu Padre. Y por eso, al venir a esta vida y profesar el cristianismo, y todo te sale mal, te has preguntado por qué es así. Te lo preguntaste. Pero un día algo te impactó. ¿Qué era? Esa vida que estaba ahí dentro desde el principio. 51 Como la pequeña historia sobre el águila que encontró, a su madre que encontró al águila. ¿Me has oído predicar sobre eso, cómo esa pequeña águila nació debajo de una gallina? Pero sus hábitos de tratar de alimentar a los pollos, la pequeña águila no podía soportarlo, porque para empezar no era un pollo, sin embargo, estaba en el corral con los pollos y los seguía. Pero ella escarbaba en el corral y cosas así, y la pequeña águila no podía soportarlo.
Pero cada vez que ella cloqueaba y todo, todos los pollitos se iban, así que él también iba. Pero un día su madre supo que había puesto 2 huevos, no uno. Tenía que haber otro en alguna parte. Fue a cazarlo. Volando alrededor, en círculos, finalmente llegó al corral y encontró a su bebé. Y le gritó. Era una voz que se dio cuenta de que eso era lo que encajaba. Eso era lo que estaba buscando. Y entonces se dio cuenta de que no era un pollo. Él era un águila. Y así es con todo cristiano renacido. Cuando llegas, no importa a cuántas denominaciones te unas, cuántos nombres pongas en los libros y demás, cuando esa verdadera palabra de Dios se vindica y se hace realidad ante ti, de esa manera, te das cuenta de que eres un águila. Porque todo este cacareo de la gallina, te unes a esto, y te unes a esto y vas por aquí y por allá, es una tontería. Es una auténtica adición palabra por palabra. 52 Cuando un germen entra en el vientre de la mujer, no se convierte, no te convertiste en un germen humano de tu padre, y luego de un perro, y de un gato, y de un pollo. Todo era germen humano. Y el cuerpo de Jesucristo, la novia, será parte de su cuerpo, que, él era la palabra, y la novia tendrá que ser la palabra, palabra añadida a palabra añadida a palabra. La justificación de Lutero, la santificación de Wesley, el bautismo pentecostal con el Espíritu Santo, la restauración de los dones, y todo lo demás va con ello. Tiene que ser palabra tras palabra, germen tras germen, vida tras vida, para manifestar la estatura completa de la novia del Señor Jesucristo. Ahora recuerda, eras un atributo. 53 Y ahora la cuestión es, después de descubrir que Cristo viene por su novia, ¿cómo entramos en esa novia? Esa es la pregunta. Muchos dicen, únete a nuestra congregación. Unos quieren cierto tipo de bautismo. Otros quieren hacer esto o aquello. Uno dijo que debes hablar en lenguas o no lo tienes. El otro dijo que no tienes que hablar en lenguas. Este dice que debes danzar en el espíritu. Y este dice que debes gritar. Esto causó sensación. Está bien, y aún así está mal. ¿Cómo podría un hombre, o una mujer, o un hijo de Dios nacido del Espíritu de Dios, negar la palabra de Dios, cuando Dios mismo la interpretó y dijo, esto es? Lo prometí. Aquí está, mostrándola con la mayor claridad posible. Seguro que lo verán. ¿Cómo pudo Cristo negar su propia palabra? Si Cristo está en ti, no puede negar su propia palabra. 54 Entonces, ¿cómo entramos en este cuerpo? 1 Corintios 12. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en este cuerpo, por un solo bautismo del Espíritu Santo. Si quieres explicarlo, es 1 Corintios 12, 13. Y por un solo espíritu fuimos todos bautizados, y el espíritu es la vida de Cristo, ¿es correcto? La vida de Cristo. Y la vida de cualquier semilla, que Él era la semilla del verbo, da vida a la semilla. ¿Lo entiendes? Si esa vida reside en la semilla y este bautismo del Espíritu Santo desciende sobre ella, inevitablemente le dará vida. 1 Corintios 12, 13 Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Como les conté aquí en Phoenix, hace poco hablaba con el hermano John Sharrit. Estaba allí, y me mostró un árbol, un cítrico. Cultivaba muchos cítricos. Me mostró un árbol que tenía 8 o 9 tipos diferentes de fruta. Le pregunté, hermano Sharrit, ¿qué tipo de árbol es ese? Respondió, un naranjo. Pregunté, ¿por qué el limón, la mandarina, el tangelo y el pomelo? Respondió, todos son cítricos. Están injertados. Ah, dije, ya veo. El año que viene todos darán naranjas. Pero, oh, no. Cada árbol dará su propio, cada rama dará su propio fruto. Muchos de ustedes, fruticultores, saben que aquí en este valle de cítricos, cada fruto dará lo suyo. Si pones una rama de limón en un naranjo, dará un limón, porque es la naturaleza del cítrico. Sin embargo, no dará el fruto original. Y eso es lo que hemos hecho. Nos hemos injertado, asimilado con credos y demás, y lo hemos injertado todo aquí. ¿Cómo puede un metodista producir algo que no sea un hijo metodista? ¿Cómo puede cualquier denominación producir algo que no sea un hijo denominacional? Pero si ese árbol alguna vez produce una rama original, dará naranjas. Y entonces, si Dios alguna vez hace algo en la iglesia, será original de nuevo con la palabra exactamente. Tiene que serlo, porque la vida está en el árbol, y produce su propia especie. 57 Ahora, cuando descubrimos, ahora, esa gran iglesia ha recorrido los siglos dando fruto, y a medida que las ramas se rinden, las podan. En San Juan 15, nunca podó la vid ahora, cortó las ramas, las cortó, porque no daban fruto.
Y nosotros, Jesús quiere fruto para sí mismo. Su esposa debe dar a luz la clase de hijos que él es. Entonces, si no dan a luz hijos, hijos de la novia, hijos de la palabra, entonces es un hijo denominacional. Entonces, su primer amor por el mundo y la denominación, ha regresado a eso. Y no pueden dar a luz un cristiano real, genuino y nacido de nuevo, porque no hay nada allí que lo dé a luz. Es como si tomas una rama de limón y la clavas ahí. Dará un limón, pero no puede dar una naranja, porque no estaba allí al principio. Pero fue ordenado desde el principio, la presciencia de Dios predestinó y nació, tiene que producir una naranja. No puede producir nada más. Juan 15, 1, Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. 58 Así es la iglesia del Dios viviente. Cuando llega la hora, todos, si dejas que Dios empiece a hacer algo, todos toman las riendas y se van. Siempre ha sido así. Hace poco leí una historia de Martín Lutero. Decía que no era tan difícil creer que Martín Lutero pudiera protestar contra la Iglesia Católica y salirse con la suya. Pero decía algo extraño, que pudo mantener la cabeza por encima de todo el fanatismo que siguió a su avivamiento y aún así mantenerse firme en su justificación. Todo, imitaciones y todo, lo siguió. 59 Miren a la señora Semplen-Person, Aimee Semplen-Person, que tenía este templo aquí. Todas las predicadoras tenían alas y cargaban la Biblia de la misma manera, solo imitaciones carnales. No pueden ser originales. Así es como las iglesias no pueden ser. Si dejas que una iglesia consiga algo en una ciudad, la otra iglesia no puede soportarlo hasta que lo consiga. Ya no son originales. La palabra de Dios es original. Es la palabra, y tiene que producir su género a su tiempo, elegido, predestinado por Dios Padre. Ahora bien, ¿cómo entramos en esta iglesia? Por un solo espíritu todos somos bautizados en este único cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la novia, el Verbo. Bautizados allí por el Espíritu Santo. 1 Corintios 14, 34 Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, pero se les manda que estén sujetas, como también la ley lo dice. 1 Timoteo 2, 11 La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. 60 Ahora, veamos si estamos en la última era o no. Si volvemos a Génesis, alrededor del capítulo 5, también pueden ir a Lucas, descubrimos que Enoc fue el séptimo desde Noé. Enoc, ahí se encuentra la descendencia de la serpiente, pues si Caín era hijo de Abel, entonces era el octavo. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que Caín fuera hijo de Abel, o que Caín fuera hijo de Adán, porque la Biblia dice que era del maligno. Y Adán no era el maligno. Él era del maligno. Génesis 5, 18 Y vivió Jared 162 años, y engendró a Enoc. Lucas 3, 37 Que fue hijo de Matusalén, que fue hijo de Enoc, que fue hijo de Jared, que fue hijo de Maleleel, que fue hijo de Cainán. 1 Juan 3, 12 No como Caín, quien era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano, justas. 61 Ahora, encontramos aquí que Enoc fue el séptimo desde Noé, lo cual fue un tipo de las eras de la iglesia. Ahora bien, todos los demás 6 hombres antes de él murieron, pero Enoc fue trasladado. Enoc fue raptado, el séptimo, mostrando que es la séptima era de la iglesia la que tiene lugar el rapto. Ahora bien, no hay duda de que estamos en la séptima era de la iglesia. Todos lo sabemos. Ahora bien, es la séptima era de la iglesia la que tiene lugar el rapto. Los otros 6 murieron. Pero Enoc fue trasladado porque no fue encontrado. Dios se lo llevó. Pero Enoc raptado, fue un tipo de todos los demás que murieron, pero la novia del fin del tiempo será llamada a salir del, el rapto, sin muerte, será llamada a salir de la séptima era de la iglesia. De la cual ahora estamos dando testimonio. Vaya. Profundicemos ahora. 62 Ahora, aquí también hay un símbolo de las 7 eras de la iglesia, que en Apocalipsis 10. 7 describe que el gran misterio del libro sería revelado por el mensaje del séptimo ángel. Ahora bien, hay un mensajero por encima de todos estos, y un mensajero en la tierra. La palabra ángel significa mensajero. Y en el mensaje del séptimo ángel, mientras proclamaba su ministerio, cuando comenzó a darlo a conocer, no cuando comenzó, Jesús, al comenzar, comenzó a sanar a los enfermos y afligidos. Y ese gran rabí es un profeta. Todos lo querían en su iglesia, pero cuando un día se sentó y dijo, yo y el Padre uno somos, eso fue diferente. Eso fue diferente. Y si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Pues, es un vampiro. Eso fue diferente. No lo explico.
Ya habían visto la manifestación, la vindicación de la palabra de Dios para su era hecha realidad, y les había demostrado que él era el mensajero de esa era. Y no tuvo que explicar nada. Puede que esos discípulos no pudieran explicarlo, pero lo creyeron, lo explicaran o no. Se quedaron quietos y lo creyeron. ¿Cómo podían saber si iban a comer su carne y beber su sangre? Pues, les era imposible hacerlo, pero lo creyeron, porque fueron ordenados. Jesús dijo que los había elegido antes de la fundación del mundo. Lo creyeron. Lo pudieran explicar o no, seguían creyéndolo. Juan 6, 53. Entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Juan 10, 30. Yo y el Padre uno somos. Apocalipsis 10, 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. 63. Presten atención. En la séptima era de la Iglesia, cuando el séptimo ángel comience a tocar la trompeta, los misterios de Dios se darían a conocer allí mismo. Los sellos que los reformadores no se habían sellado. Tuvieron tiempo, Lutero no vivió lo suficiente, ni Wesley tampoco. Las épocas no duraron lo suficiente. Esos reformadores tenían su mensaje de aquel día, y la gente lo captó y lo denominó. ¿Y qué es? 64. Nunca puedes vencer a la naturaleza. La naturaleza siempre da testimonio. Dios corre en continuidad con la naturaleza. Tiene que ser así. Como el sol sale por la mañana. Es un pequeño bebé que nace. Es débil, no tiene mucho calor. A las 10 en punto, está saliendo de la escuela secundaria. Al mediodía, está entrando en la vida. A las 3 de la tarde, está envejeciendo. A las 5 en punto, está muriendo, viejo y débil de nuevo, regresando a la tumba. ¿Es ese el final? Se levanta de nuevo a la mañana siguiente. Mira los árboles cómo echan sus hojas, todo lo que hacen. Ahora, descubrimos que las hojas se caen del árbol, regresan. ¿Qué? La vida baja a la raíz del árbol. ¿Es ese el final? Regresa la próxima primavera con nueva vida. 65. Ahora, observen las iglesias, cómo sucedió lo mismo en la Reforma. Brotó. Ese grano de trigo cayó en la tierra y murió bajo la persecución de la Edad Oscura. Fue sembrado. Tenía que morir. Cualquier persona espiritual puede verlo. A menos que esa semilla muera y se pudra, permanece sola. Y tuvo que ser sembrada bajo la Edad Oscura. Allí se quedó, se pudrió, y brotó en dos pequeñas briznas de la iglesia luterana. De la iglesia luterana surgieron más briznas, Zwinglio y demás. De ahí surgió la borla, que fue Juan Wesley, la gran era misionera. Retrocedió. De ahí surgió esa era engañosa, esa era pentecostal. Ese grano de trigo, ¿qué? ¿Alguien aquí ha cultivado trigo alguna vez? Miren ese trigo. Cuando lo miran, cuando salen y dicen, tengo trigo, parece que tienen trigo ahí. Ábranlo bien y observen, no tienen trigo en absoluto. Tienes una cáscara. ¿No nos advirtió Jesús en Mateo 24, 24, que, en los últimos días, los dos espíritus estarían tan cerca que, si fuera posible, engañarían al trigo elegido? Fíjate, es un portador. Mateo 24, 24, porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Marcos 13, 22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuese posible, aun a los escogidos. 66. Ahora bien, la vida que surgió a través de Lutero fue lo que formó a Wesley. La vida que surgió de Wesley fue lo que formó a Pentecostés. La vida que surge de Pentecostés forma el trigo. Pero ellos son un portador. La verdadera vida pasa por allí. El mensaje pasa, pero se dirige hacia el trigo. Por eso el trigo surge y trae todo en el rapto aquí arriba, en la cima. La novia misma surge de cada era, pero el tronco denominacional muere, se seca y muere. ¿Han notado cómo, en estos últimos días, comienza a separarse? Cuando ese trigo comienza a crecer, la cáscara comienza a desprenderse. 67. Mira hacia atrás en ese pequeño trigo cuando lo mires. Ábrelo así y míralo. Tienes un pequeño brote de trigo ahí atrás. Tendrías que usar un microscopio de 30 aumentos para mirar dentro y ver el pequeño brote de trigo ahí atrás. Está ahí atrás, pero comienza a crecer. Ahora, esa cáscara tiene que estar ahí para protegerlo y darle la oportunidad de salir. Pero luego, cuando comienza a crecer y el mensaje comienza a difundirse, entonces la cáscara se desprende.
Y la vida sale directamente de esa cáscara hacia el trigo. Continúa. Así es como funciona cada era. Simplemente no puede vencer a la naturaleza. Esa es la continuidad de Dios, la forma en que Él hace las cosas. 68 Y ahora, esa es la era en la que vivimos ahora mismo, la séptima era de la Iglesia. Todo se manifestará en el grano de trigo al final. Otro regreso, si tomamos Lucas, capítulo 17, versículo 30, Él dijo: como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre comience a revelarse. ¿Qué es revelar? Hacer que Él revele lo que Él es en este día, revelado al pueblo, la palabra que se da a conocer para este día, revelada al pueblo por la manifestación del Espíritu Santo, haciendo que Jesús viva entre nosotros. Y recuerden, Él fue representado allí en un hombre. Él dijo: ¿cómo fue? Ahora, Él leyó la misma Biblia que leemos, Génesis. Ahora, vemos en ese capítulo de Génesis cuando Jesús hablaba de ello. Génesis 18, 9 Y le preguntaron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: he aquí, en la tienda. Lucas 17, 30 Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. 69 Vemos allí que, de espaldas a la tienda, y a Sara en ella, él hizo una pregunta. Ella no creía que lo que iba a suceder pudiera suceder. Él dijo: ahora, Abraham, te visitaré según el tiempo de la vida. Y Sara en la tienda se rió. Él dijo: ¿por qué se rió Sara en la tienda, diciendo: ¿cómo puede ser esto? Jesús prometió, y ese era él. Abraham lo llamó Elohim, el Todopoderoso. Ese era él. Ahora bien, la Biblia predice que volverá en los últimos días. Jesús lo dijo. Y cuando vean que estas cosas comienzan a suceder, recuerden, cuando esto comience a suceder así, entonces sabrán que el tiempo está a la vuelta de la esquina. 70 Miren el mundo mismo. Miren el mundo, Sodoma si alguna vez hubo una Sodoma. Miren a la gente, pervertida en tal perversión. Sus mentes están pervertidas. No saben lo que es la decencia común. Miren a los forajidos, homosexuales y todo lo demás. Miren a nuestras mujeres, qué alboroto se ha armado. Miren qué alboroto de indecencia, inmoralidad entre nuestras mujeres, y no solo entre nuestras, dicen. Eso es metodista. Eso también es pentecostal. Es todo el asunto. Miren a nuestros hombres. Se aferran, en lugar de la palabra de Dios, alguna pequeña tradición de una denominación, se aferran a ella en lugar de salir cuando ven a Dios darse a conocer perfectamente. La razón es que están ciegos, no pueden verlo. Nunca lo verán. Ahora, observen lo que sucede aquí en esto, mientras nos apresuramos. Creo que esa señora quiere que nos vayamos. La vi haciendo gestos con las manos, algo así como que quería que saliéramos, así que sería mejor que nos apresuráramos. 71 Ahora bien, note a Enoc, el tipo de la iglesia. Aquí también se tipifica la séptima era de la iglesia. ¿Pueden pensar en eso? La séptima era de la iglesia, noten, al sonar de, ¿cuántos creen que ha habido 7 mensajeros para las 7 iglesias? Oh, todos creemos eso si creemos en la Biblia. Si no creemos en la Biblia, por supuesto no la creemos. Pero ha habido, ahora, estamos viviendo en la séptima era de la iglesia. Y cuando la Biblia dijo que esta séptima era de la iglesia, cuando el mensajero de la séptima era de la iglesia comience a sonar su mensaje, que los misterios de todas las cosas que han sido tergiversadas a través de la era serían revelados en ese tiempo. Y aquí lo vemos, el Hijo del Hombre viniendo entre su pueblo y haciendo exactamente lo mismo, confirmando su mensaje como él dijo que haría. Aquí lo encontramos en esta última era. Ahora, y las 7 vigilias, como las 7 vigilias. Él no vino en la primera vigilia, segunda, tercera, cuarta, sino en la séptima vigilia. Ese fue Enoc, el séptimo, quien fue trasladado, y Noé, figura del remanente de los judíos, será trasladado. Ahora bien, en los tiempos bíblicos, hablando de las vigilias, las noches no se dividían en horas. Apocalipsis 10, 7 Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. 72 Escuchen atentamente, porque me apuraré porque quieren la habitación. No, la Biblia no estaba dividida, o bien, la noche no estaba dividida en horas en el tiempo bíblico. Estaba dividida en vigilias. Había 3 vigilias. Ahora bien, la primera vigilia comenzaba desde las 9 hasta las 12. La segunda vigilia comenzaba desde las 12 hasta las 3, y la tercera vigilia de la noche se contaba desde las 3 hasta las 6. Ahora bien, tenemos 3 treses, que es un número 9, imperfecto.
Luego volvemos al 7 para el rapto, que tendrá lugar, creo, entre las 6 y las 7, o bien, entre las 6 y las 9 en punto alguna mañana. Porque la trompeta del Señor sonará, en esa mañana brillante y sin nubes, cuando los muertos en Cristo resuciten, y la gloria de su resurrección comparta. Cuando sus elegidos se reúnan en sus hogares más allá del cielo, cuando se pase lista allá arriba, yo estaré allí. 73 La palabra rapto ni siquiera se usa en la Biblia. Simplemente la ponemos ahí. La Biblia dice, arrebatado, siendo arrebatado. Leemos aquí en 2 Tesalonicenses o 1 Tesalonicenses que es el orden de este gran rapto que tendrá lugar en los últimos días. Escuchen esto. Comenzaremos con el versículo 13. Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Cristo murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Porque os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no impediremos, o la palabra impedir significa obstaculizar, a los que duermen. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. 1 Tesalonicenses 4, 13 Pero tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 1 Tesalonicenses 4, 14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. 1 Tesalonicenses 4, 15 Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 1 Tesalonicenses 4, 16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. 74 Ahora, quiero que noten algo grandioso que está sucediendo aquí. No se lo pierdan. Fíjense, la palabra dice aquí en 2 Tesalonicenses que hay 3 cosas, fíjense, del versículo 13 al 16 hay 3 cosas que deben suceder antes de que el Señor mismo aparezca. Rápido, para terminar. Lo primero sucede, fíjense. Una voz de mando, una voz, una trompeta. Leámoslo ahora y veamos si es correcto. Porque el Señor mismo, versículo 16, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y la trompeta de Dios. 1 Tesalonicenses 4, 16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. 75 Tres cosas ocurren. Una voz, un grito, una voz, una trompeta, antes de que Jesús aparezca. Ahora, un grito. Jesús hace las 3 cosas al descender. Un grito, ¿qué es un grito? Es el mensaje que sale primero, el pan de vida que da a luz a la novia. Ahora bien, Dios tiene una manera de hacer las cosas, y nunca cambia su política. Él nunca cambia Él es un Dios inmutable. En Amós 3, 7 dijo que no haría nada en la tierra hasta que primero lo revelara a sus siervos los profetas. Y tan cierto como lo prometió, lo hará. Amós 3, 7 Ciertamente no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. 1 Tesalonicenses 4, 16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. 76 Ahora, hemos pasado por las eras de la Iglesia, pero se nos promete que en los últimos días, según Malaquías 4, habrá un regreso, un profeta en la tierra. Así es. Observen su naturaleza y cómo sería. Dios usa ese espíritu 5 veces. Una en Elías, otra en Eliseo y otra en Juan el Bautista, para llamar a la Iglesia y al remanente de los judíos. 5 veces, gracia, Jesús, fe, y es el número de la gracia. Muy bien. Malaquías 4, 5 He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. 77 Ahora recuerden, el mensaje está prometido. Y cuando todos estos misterios hayan sido tan desorganizados por la multitud de eclesiásticos, se necesitará un profeta directo de Dios para revelarlo. Y eso es exactamente lo que él prometió hacer. Ahora recuerden, la palabra del Señor llega al profeta, no al teólogo, al profeta. Él es un reflector de la palabra de Dios. No puede decir nada. No puede expresar sus propios pensamientos. Solo puede hablar lo que Dios revela. Incluso al profeta Balaam, cuando intentó vender sus derechos, le dijo, ¿cómo puede un profeta decir algo que no sea lo que Dios pone en su boca?
Es algo que Dios hace, que no se puede decir nada más. Y naces así. No más de lo que podrías. Números 22, 18. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, yo no podría traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa poco ni mucho. Números 22, 26. Y el ángel de Jehová pasó más allá, y se puso en una angostura, donde no había camino para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Números 22, 38. Entonces Balaam dijo a Balac: he aquí, vengo a ti. ¿Tengo ahora poder para decir algo? La palabra que Dios ponga en mi boca, esa hablaré. Hebreos 1, 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. 78. Si pudieras decir: no puedo abrir los ojos al mirar. Sí puedes. No puedes extender la mano cuando sí puedes. No puedes ser un perro siendo humano. Simplemente fuiste creado así, y Dios siempre ha, en las épocas, a través de Isaías, Jeremías y todos los, Elías, y en épocas pasadas, cuando el grupo eclesiástico lo confundía todo, él enviaba un profeta, levantándolo de la nada. No pertenecía a ninguna de sus situaciones, y hablaba su palabra, era llamado de la escena y se iba, solo hombres rudos de la verdad de Dios. Y siempre, la forma en que podías decirle, él dijo: si hay entre ustedes uno que sea espiritual o profeta. 1 Corintios 14, 37. Si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. 79. Ahora bien, un profeta, existe el don de profecía en la iglesia, pero un profeta está predestinado y preordenado para la hora. Sí, Señor. Ahora bien, si se da una profecía, 2 o 3 deben sentarse y juzgar si es correcta o no antes de que la iglesia pueda recibirla. Pero nadie está antes que un profeta, porque él era absolutamente la palabra de Dios. Él era esa palabra en su época. Vio a Dios reflejar. Ahora bien, si Dios ha prometido enviarnos eso de nuevo en los últimos días para sacar a la novia de ese caos eclesiástico, y la única manera de hacerlo es, 80 nunca se terminará, la iglesia no puede recibir a Cristo. Los pentecostales no podemos transmitir este mensaje en la condición en la que se encuentra la iglesia hoy. ¿Cómo vamos a llevar a cabo el fin del tiempo en la condición en la que se encuentran hoy, cuando todos están en contra de los demás, y todo lo demás, y eclesiásticamente? ¡Oh, misericordia! Es un desastre. Se ha infiltrado en las denominaciones. Y en cualquier momento, le pido a cualquier historiador que diga algo diferente. Cada vez que un mensaje se difundía en la tierra y cuando lo organizaban, moría en el acto. Y Pentecostés hizo lo mismo que todos hicieron. El Pentecostés que surgió. 81. Ustedes, asambleas de Dios, cuando sus antepasados y madres salieron de esas organizaciones del antiguo concilio general, gritaron, alabaron a Dios y hablaron en contra de esas cosas. Y ustedes se vuelven como un perro a su vómito y un cerdo a su revolcadero, haciendo lo mismo que ellos. Y ahora, tan eclesiásticos, cierran sus entrañas de compasión, y necesitan una tarjeta de compañerismo antes de siquiera poder asociarse con ustedes mismos. Y ustedes, la unidad, Dios les dio un mensaje así, y en lugar de seguir adelante y simplemente mantenerse humildes y seguir adelante, tuvieron que soltarse y organizar su grupo. ¿Y dónde están todos? En la misma situación. Exactamente. Y el Espíritu de Dios sigue adelante. Yo, el Señor, plantaré. Lo regaré día y noche, para que nadie. Él ordenó que estas cosas sucedieran, y Él debe enviar esto. Isaías 27, 3. Yo Jehová soy el que la guarda, yo siempre la regaré. Para que nadie la dañe, yo la guardaré de noche y de día. 82. Lo primero que se oye cuando empieza a descender del cielo es un grito. ¿Qué es? Es un mensaje para reunir al pueblo. Primero se da un mensaje. Tiempo de arreglar las lámparas. Levántense y arreglen sus lámparas. ¿Qué vigilia era esa? La séptima, no la sexta, sino la séptima. He aquí que viene el novio. Levántense y arreglen sus lámparas. Y lo hicieron. Algunos se dieron cuenta de que ni siquiera tenían aceite en sus lámparas. Pero es tiempo de arreglar las lámparas. Es el tiempo de Malaquías 4, lo que él, es Lucas 17. Es Isaías, todas esas profecías que pueden establecer perfectamente el orden para este día en las Escrituras, las vemos vivas allí mismo. No hay, Malaquías 4, 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Mateo 25, 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Lucas 17, 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.
83 Mira estas cosas, querido hermano, hermana, cuando Dios en el cielo sabe que podría morir en esta plataforma ahora mismo, deberías dar un paseo. Es tremendo, cuando ves a Dios descender del cielo, presentarse ante grupos de hombres, y allí declararse tal como siempre lo hizo. Y esa es la verdad, y esta Biblia abierta. Estamos aquí. Y el sistema denominacional está muerto. Se acabó. Nunca volverá a levantarse. Será quemado. Eso es lo que haces con la cáscara en el campo. Huye de ella. Entra en Cristo. No digas, soy metodista. Soy bautista. Soy pentecostal. Entra en Cristo. Y si estás en Cristo, no hay una palabra escrita aquí que no creas. No me importa lo que digan los demás. Y entonces Dios manifiesta eso, porque tú, cuando Él derrama el Espíritu sobre la palabra, ¿qué sucede? Es como regar cualquier otra semilla. Vivirá y dará frutos según su especie. Dices, recibí el bautismo del Espíritu Santo. Eso no significa que seas salvo, ni mucho menos. Mira, eres un ser trino. Dentro de este pequeño hay un alma. El siguiente es un espíritu. Y el siguiente es un cuerpo. Ahora bien, tienes 5 sentidos en este cuerpo para conectar con tu hogar terrenal. No tienen contacto con el resto. Tienes 5 sentidos del espíritu aquí. Amor, conciencia, etc. Pero aquí es donde vives. Eso es lo que eres. ¿No dijo Jesús que la lluvia cae sobre justos e injustos? Si pones un abrojo aquí y un trigo allá, y los riegas, y los fertilizas, ¿no vivirán ambos de la misma agua? Claro. Bueno, ¿qué es? Uno de ellos tendrá un abrojo, porque eso es todo lo que es. El abrojo levantará las manos y gritará igual que el trigo. Mateo 5:45 Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. 85 ¿Acaso la Biblia no dice que en los últimos días vendrán falsos cristos? No los falsos Jesús de ahora, falsos cristos, ungidos, falsamente ungidos para la palabra. Ungidos denominacionales, pero no para la palabra, porque la palabra dará testimonio de sí misma. No necesita nada más. Dará testimonio de sí misma. Y vendrán falsos ungidos. Tienes mi cinta sobre eso. Y eso es ungir, o, si llamaras a alguien y le preguntaras, ¿eres un Jesús? Claro que no. No lo tolerarían. Pero cuando se trata de un, oh, gloria, tengo la unción. Y es una unción genuina. Recuerda, Caifás también la tuvo y profetizó. También Balaam la tuvo y profetizó, pero eso no tiene nada que ver con esto interior. A menos que esa fuera la simiente de Dios, su gen desde el principio, predestinado, estás acabado. No me importa cuánto grites, hables en lenguas, corras, grites. Eso no tiene nada que ver. Un abrojo puede gritar tanto como cualquiera. He visto a paganos alzarse, gritar, hablar en lenguas, beber sangre de un caneo humano e invocar al diablo. Así que no quieres ninguna de esas sensaciones ni nada. Olvídalo. Es tu corazón en esa palabra, y ese es Cristo. Tráelo ahí, y observa cómo se manifiesta tal como se abre como cualquier otra semilla y se declara para la era en la que vive. Mateo 24:24 Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Marcos 13:22 Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuese posible, aun a los escogidos. 86 Lutero solo pudo aportar ramitas. Estos otros pudieron aportar estas otras cosas. Estamos en la era del trigo. Los luteranos genuinos, tuvieron que producir luteranos genuinos. El Pentecostés genuino tuvo que traer un Pentecostés genuino. Eso es todo. Pero ya hemos superado esa era y seguimos adelante. ¿Saben que la Iglesia Católica comenzó siendo pentecostal? Y si la Iglesia Pentecostal se mantuviera 2000 años, estaría en peores condiciones que la católica actual. Exactamente. Ahora, se lo digo a mis hermanos y hermanas a quienes amo, y Dios lo sabe. Pero recuerden, amigos, los encontraré allá en el juicio. Y puede que no sea muy largo. Tengo que dar testimonio de la verdad. 87 Cuando iba a las reuniones contigo orando por los enfermos, estaba bien, pero cuando llego con un mensaje, si algún mensaje sale, si es un mensaje verdadero, si es un milagro genuino de Dios, y encaja bien en esa organización, sabes que no es de Dios, porque eso ya está declarado. Jesús salió y sanó a los enfermos para captar la atención de la gente, entonces su mensaje. Así es. Tiene que tener algo que Dios va a introducir.
La sanidad divina es, milagros como ese simplemente captan la atención de la gente. La esencia es el mensaje. Ahí está lo que es lo que sale de aquí. Él está tratando de ganarse el favor de la gente para que se sienten y lo escuchen. Porque hay algo ahí que está ordenado a la vida. Y parte del trigo cayó en tierra, y las aves lo recogieron. Y parte cayó entre espinos. Y parte cayó en tierra preparada de antemano, y dio fruto. Mateo 13, 4. Y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Marcos 4, 4. Y aconteció que al sembrar, una parte cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. Lucas 8, 5. Un sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. 88. Ahora, lo primero es el sonido, o lo primero es una trompeta o una voz. Un grito, y luego una voz, y luego una trompeta. Grito, un mensajero que prepara al pueblo. Lo segundo es una voz de la resurrección. La misma voz, una voz fuerte en San Juan 11, 38 y 44 que llamó a Lázaro de la tumba. Reuniendo a la novia, y luego la resurrección de los muertos, para ser arrebatados con ella. Ahora, observen cómo ocurren las tres cosas. Lo siguiente es que fue una trompeta. Una voz. Un grito, una voz, una trompeta. Juan 11, 38. Jesús, conmovido de nuevo en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva, y había una piedra encima. 89. Ahora, la tercera cosa es una trompeta, que siempre en la fiesta de las trompetas llama al pueblo a la fiesta. Y esa será la cena de la novia, la cena del Cordero con la novia en el cielo. Vean, lo primero que sale es su mensaje llamando a la novia. Lo siguiente es una resurrección de la novia dormida, los que murieron en las otras eras. Son arrebatados juntos, y la trompeta, la fiesta en los cielos, en el cielo. Bueno, eso es lo que sucede, amigos. Estamos listos ahora mismo. Lo único, la iglesia que sale, tiene que ponerse delante del sol para madurar. La gran cosechadora vendrá después. El trigo, será quemado, los tallos, pero el grano será recogido en su granero. 90 no son ciegos. Son personas sensatas, y si me paré aquí y dije esas cosas por prejuicio, lo digo porque es la vida, porque soy responsable ante Dios por decirlo. Y debo decirlo. Y mi mensaje, todo el tiempo, sabiendo que allá atrás, bajo sanidad y cosas así, era solo para captar la atención de la gente, sabiendo que el mensaje llegaría. Y aquí está. Y esos 7 sellos se abrieron, esos misterios, y mostrar esas cosas es lo que sucedió. Yo no lo sabía, pero hay hombres aquí ahora mismo, que estaban conmigo cuando todos me oyeron predicar ese sermón. Señores, ¿qué hora es? Y esa mañana, exactamente donde decía que estaría, allí estaban 7 ángeles del cielo. Y mientras subían, y ese torbellino los llevaba allí, nosotros, de pie, observándolos mientras se alejaban, la ciencia lo reflejó a través de todas las naciones, hasta México. 91. Y allí, mientras observaba, un día, cuando comencé a predicar sobre las 7 edades de la iglesia, llamé a Jack Moore, un gran teólogo, y le pregunté, Jack, ¿quién es esta persona que está ahí? Hay uno como el Hijo del Hombre ahí parado, con el cabello blanco como la lana. Dije, era un joven. ¿Cómo podía tener el cabello blanco como la lana? Él dijo, hermano Branham, ese era su cuerpo glorificado. Eso no me convenció. Pero cuando entré a la habitación y comencé a orar, me dejó saber qué era. Siempre he predicado que él era deidad, no solo un hombre. Él era Dios manifestado en carne, Dios, el atributo de Dios de amor, los grandes atributos que se manifiestan aquí en la tierra. Jesús era el amor de Dios, que construyó un cuerpo en el que Jehová mismo vivió. Él era la plenitud de la deidad corporalmente. Lo que Dios era, lo manifestó a través de ese cuerpo. Ese cuerpo tenía que morir para poder lavar a la novia con su sangre. Colosenses 2. 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. 92. Y fíjense, la novia no solo es lavada, perdonada, sino también justificada. ¿Alguna vez han probado la palabra justificar para ver qué significa? Por ejemplo, si el hermano Green se enterara de que yo había estado bebiendo, haciendo cosas malas, y luego descubriera que no lo había hecho, entonces vendría y diría, te perdono, hermano Branham. ¿Me perdonas? Nunca lo hice. ¿De qué me estás perdonando? Pero si soy culpable, entonces puedo ser perdonado, pero aún así no soy justo, porque lo hice. Pero la palabra justificado significa aunque nunca lo hayas hecho. Justificado. Y entonces la sangre de Jesucristo nos limpia de pecados, hasta que queda registrado en el libro del olvido de Dios.
Él es el único que puede hacerlo. Podemos perdonar, pero no olvidar. Yo podría perdonarte, pero siempre recuerdo que hiciste estas cosas malas. Entonces no eres justo, eres perdonado. Pero ante los ojos de Dios, la novia está justificada. Nunca lo hizo en primer lugar. Amén. Allí, casada con el virtuoso Hijo de Dios, nunca pecó. ¿Por qué? Fue predestinada. Quedó atrapada en esto. Y ahora, cuando escuchó la verdad y salió, la sangre la limpió. Y allí se mantiene virtuosa. No hay pecado alguno en ella. 93. Por lo tanto, el mensaje convoca a la novia. El grito y la trompeta. Él mismo, con una voz potente, gritó con esa voz de grito y despertó a Lázaro. Con una voz potente clamó: Lázaro, sal fuera. Y la voz despierta a la novia dormida, al muerto dormido. Y la trompeta, con el sonido de la trompeta, y cuando lo hace, llama, siempre una trompeta llamaba a Israel a la fiesta de las trompetas, que era la fiesta de Pentecostés, la gran fiesta en el cielo y la fiesta de las trompetas, y ahora, una trompeta anunciaba un llamado a la fiesta. Y ahora esa es la cena del Cordero en el cielo, ahora, observen. La reunión en la novia, la fiesta de las trompetas, la cena de bodas. La hemos visto en tipos. Ahora, observen un momento antes de terminar. Fíjense, la vimos en tipos. 94. Ahora, si quieren leer Mateo 18, 16, dice que hay 3 que dan testimonio. En un Juan 5, 7 y demás, 3 siempre son testigos. ¿Es correcto? Es una verificación, algo correcto. 3 testigos dan, en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Fíjense, hemos tenido 3 testigos. 3 son testigos. Ya hemos tenido 3 raptos en el Antiguo Testamento, ¿lo sabían? Como testigos. Fíjense. Enoc fue uno, Elías fue el otro, y Jesús fue el otro. Siendo Jesús la piedra angular ahora, dio testimonio. Él fue la piedra angular entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque primero tuvo que morir y luego ser raptado. Murió, resucitó, caminó con nosotros y luego fue arrebatado, porque Él era la piedra angular que unía a ambos. Después de su resurrección y rapto, mira. Después de que hizo eso y demostró que el Antiguo Testamento, todos sabemos que Enoc fue trasladado. Sabemos que Elías fue llevado por un torbellino, ¿cierto? En un carro de fuego. Y Jesús murió, fue sepultado, resucitó y vivió aquí en la tierra, y luego fue arrebatado, la piedra angular. Hay 3 que dan testimonio. ¿Es cierto? Mateo 18, 16. Pero si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Un Juan 5, 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. 95. Ahora bien, ya ha habido un rapto. ¿Sabían eso? Veamos si podemos leerlo rápidamente. Busquemos Mateo, capítulo 27, y veamos, aproximadamente, el versículo 45. Veamos si podemos entenderlo rápidamente y si podemos extraer un poco de esto. Nos ayudaría rápidamente, 27 y 45, creo que lo tengo anotado aquí. Leamos. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, y cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama, sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí, al oírlo, dijeron: Este hombre llama a Elías. Y al instante, uno de ellos corrió, tomó una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y le dio a beber. Los demás dijeron: Veamos si Elías viene a salvarlo. Jesús, habiendo clamado a gran voz, exhaló el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Salieron de los sepulcros después de su resurrección, y entraron en la santa ciudad, y se aparecieron a muchos. Mateo 27, 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 47. Algunos de los que estaban allí, al oír esto, dijeron: A Elías llama este. Mateo 27, 48. Y luego, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Mateo 27, 49. Los otros dijeron: Deja, veamos si viene Elías a librarle. Mateo 27, 50. Entonces Jesús, habiendo clamado otra vez a gran voz, entregó el espíritu.
Mateo 27, 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Mateo 27, 52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron. Mateo 27, 53. Y saliendo de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. 96. Un rapto ha ocurrido. 3 han ocurrido en el Antiguo Testamento, de aquellos preparados a quienes vino la palabra del Señor. La palabra del Señor vino a Enoc. La palabra del Señor vino a Elías. Él era un profeta. La palabra del Señor era Jesús. Observen el Antiguo Testamento, a esos santos del Antiguo Testamento, cuando este rapto ocurrió por primera vez. Observen el versículo 50. Su fuerte voz despertó a los santos del Antiguo Testamento, exactamente como la fuerte voz despertó a Jesús, a Lázaro. La fuerte voz lo despertó. Y el segundo se cumple en 2 Tesalonicenses, capítulo 4. Leamos, lo leímos hace unos minutos. Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, ni siquiera. Eso es 1 Tesalonicenses 4, 12, 18. Ese será el segundo rapto. El segundo rapto será el arrebatamiento de la novia. Mateo 27, 50. Entonces Jesús, habiendo clamado otra vez a gran voz, entregó el Espíritu. 1 Tesalonicenses 4, 12. Para que os andéis honestamente para con los de afuera, y que no tengáis falta de nada. 97. Los santos del Antiguo Testamento entraron en su presencia, habiendo desaparecido el paraíso. Y ascendieron al oír su fuerte voz cuando exclamó y entregó el Espíritu. ¿Por qué? El sacrificio, la propiciación por sus pecados que habían esperado, creyendo que el Cordero perfecto venía, ofrecieron el sacrificio del Cordero. Y cuando murió y entregó el Espíritu, exclamó a gran voz, y los santos del Antiguo Testamento despertaron. Observen el grito y la voz aquí, lo mismo en su venida. Exhaló el Espíritu, y cuando lo hizo, el sacrificio fue perfecto, y el paraíso se vació. Y los santos del Antiguo Testamento volvieron a la tierra, caminaron por ella y entraron con él en su arrebatamiento. 98. David dijo allí: Alzaos, puertas eternas, y alzaos. Cautivó la cautividad y dio dones a los hombres. Cuando los santos del Antiguo Testamento entraron con él, preguntaron: ¿Quién es este Rey de justicia? El Señor de la gloria, poderoso en ejército, poderoso ejército. Aquí entran, marchando. Jesús cautivó la cautividad. Y aquí viene con los santos del Antiguo Testamento, y entró por las puertas nuevas allá arriba, y dijo: Alzaos, puertas eternas, y alzaos, y dejad entrar al Rey de la gloria. La voz, proveniente del interior, dijo: ¿Quién es el Rey de la gloria? El Señor, poderoso en batalla. Las puertas se abrieron de par en par. Y Jesús, el conquistador, cautivó a los que habían creído en él, y la palabra les llegó. Allí estaban los santos del Antiguo Testamento esperando. Él llevó cautiva la cautividad, ascendió a lo alto, tomó a los santos del Antiguo Testamento y entró. Ya pasó un rapto. El siguiente rapto se lleva a cabo en 2 Tesalonicenses para que la iglesia, la novia, resucite y sea arrebatada a la gloria. Nosotros, los que vivimos y permanecemos, es decir, el cuerpo que queda en la tierra, no impediremos ni obstaculizaremos a los que duermen. Porque primero sonará la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán. Y nosotros, los que vivimos y permanecemos, seremos arrebatados juntamente con ellos. Salmo 24, 7. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Salmo 24, 8. ¿Quién es este Rey de gloria? El Señor, fuerte y poderoso, el Señor, poderoso en batalla. Salmo 24, 9. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Alzadlas, oh puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Salmo 24, 10. ¿Quién es este Rey de gloria? El Señor de los ejércitos, Él es el Rey de gloria. Selah. Efesios 4, 8. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. 1 Tesalonicenses 4, 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 99. El otro día estaba en la esquina. Estaba en la esquina viendo el desfile del día del armisticio. Y cuando subiendo por la calle, me quedé allí con mi hijo Joseph. Primero vinieron los viejos tanques de la Primera Guerra, un pequeño tanque viejo. Después vinieron los grandes tanques Sherman de la Nueva Guerra y los grandes cañones con su boca de cañón Y.
freno de boca, etc. Después vinieron los soldados, las madres con estrellas doradas. Y luego vino una carroza con, abajo, y abajo vino una carroza, y en el frente había una tumba para el soldado desconocido. Y había un soldado de pie allí, haciendo guardia en la tumba. Había un infante de marina al otro lado, y un marinero al otro lado. Y había un tabique abierto, y al otro lado estaba sentada una madre con estrella dorada. Había perdido a su hijo. Allí estaba una joven esposa con la cabeza sobre una mesa llorando, un niño harapiento sentado de lado, con lágrimas corriendo por su rostro. Había perdido a su papá. Pensé, qué tristeza. Mientras estaba aquí de pie y miraba, los veía viejos, solo quedaban algunos soldados, marchando allí, lisiados y viejos, así, con sus uniformes, pero mostrándolos con orgullo, porque eran estadounidenses. Pensé, Dios mío. Un día vendrá una explosión del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquellos santos del Antiguo Testamento que esperan allá, saldrán de allí primero y entrarán en la resurrección. Nos lanzaremos en fila hacia los cielos, estos cuerpos mortales transformados y hechos semejantes a su glorioso cuerpo. ¿Qué desfile será cuando comience la marcha hacia el cielo, algún día de estos, en ese rapto que se avecina? Oh, exhibiendo con orgullo la sangre de Jesucristo sobre sus pechos, el mensaje de Dios en la hora en que vivieron. Esa es la hora que anhelamos, hermano. Mira, para terminar, la segunda resurrección. La primera ya pasó. La segunda está cerca ahora mismo, vendrá, cerca ya. Ahora, el tercero son los dos testigos de Apocalipsis 11, 11 y 12, quienes regresan con el Espíritu de Cristo para dar testimonio a los judíos como José lo hizo con sus hermanos. Y recuerdan sus cadáveres tendidos en las calles durante 3 días y medio. Luego, el Espíritu de vida los invadió y fueron arrebatados, llevados al cielo. Ahí están los 3 arrebatos del Nuevo Testamento. 3 arrebatos del Antiguo Testamento, todos ya pasados. Ahora estamos listos, esperando el arrebato de los santos. Se ha dicho y así será. Cuando Dios dice algo, los cielos y la tierra pasarán, pero esa palabra nunca fallará. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13, 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21, 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 1 Tesalonicenses 4, 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Apocalipsis 11, 11. Y después de 3 días y medio, el Espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos, y se levantaron sobre sus pies. Y cayó un gran temor sobre los que los vieron. 101. Cuando Dios dijo en Génesis 1, sea la luz, quizá pasaron cientos de años antes de que hubiera luz. Dijo, sea una palmera, sea un roble, sea un desierto, sea un monte, sea esto. Lo pronunció. Y mientras saliera de su boca en una palabra, tenía que manifestarse. Tenía que ser. Entonces, un día, llamó a su pueblo y le habló a un hombre llamado Moisés junto a una columna de fuego, una luz, un fuego santo y sagrado. Y Moisés no quiso, el pueblo no le creyó, así que dijo, sáquenlos a este monte. Esa mañana, el monte estaba lleno de fuego, destellos y truenos, y el pueblo dijo, no hable Dios, hable Moisés, para que no perezcamos. Dios dijo, ya no les hablaré así, sino que les suscitaré un profeta. Y hablaré por medio de él, y si lo que dice se cumple, entonces lo oirán, porque yo estoy con él. Ahora bien, él habló eso. Él dijo que se cumpliría. Génesis 1, 3. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Éxodo 19, 9. Y el Señor dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una densa nube, para que el pueblo oiga cuando yo te hable, y te crea para siempre. Y Moisés comunicó las palabras del pueblo al Señor. Éxodo 20, 19. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros escucharemos. Pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Deuteronomio 18, 18. Yo les levantaré un profeta de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. 102. Miren a este profeta Isaías allí de pie, un hombre inteligente, un hombre que el rey tenía en alta estima, pues había vivido con el rey Uzías, quien era un gran hombre. Intentó una vez ocupar el puesto de predicador y al entrar, se enfermó de lepra. Y eso fue lo que les dije a los empresarios. Nunca intenten ocupar el puesto de predicador. No, señor. Quédense donde están. Hagan su trabajo, lo que Dios les dijo. Si son un dedo, nunca podrán ser un oído.
Si son un oído, nunca serán una nariz, nariz u ojo. Quédense en su puesto. Escucharon ese mensaje el otro día en la transmisión, tratando de servir a Dios. David ungió rey, y todo el pueblo gritó que estaba bien, pero nunca consultó al profeta de Dios. Y un hombre murió, y todo se arruinó. No intenten hacerle un favor a Dios. Espera hasta que llegue el mandato de Dios. Deja que se cumpla a su manera. Empezaré esta gran cosa, y hará esto. Ten cuidado, hermano. 2 Crónicas 26, 18. Y se opusieron al rey Uzías, y le dijeron: no te corresponde a ti, Uzías, quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Sal del santuario, porque has pecado. Y esto no será para tu gloria delante de Jehová Dios. 103. Ahora bien, David sabía que no era así. Natán estaba en la tierra en aquel tiempo. Ni siquiera fue consultado. Consultó a capitanes de cientos y miles. Todo el pueblo gritó, chilló, bailó. Tenían toda clase de movimientos religiosos, pero no se ajustaban a la palabra de Dios, y fracasaron. Todo lo que no se ajusta a la palabra de Dios fracasará. Solo la palabra de Dios permanecerá para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no. 2 Samuel 6, 6. Y cuando llegaron a la era de Nacón, extendió Uza su mano al arca de Dios, y la sostuvo, porque los bueyes la sacudían. 1 Crónicas 13, 1. Y David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas, y con todos los príncipes. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13, 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21, 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 104. Observen a Isaías, ese joven inteligente allí de pie. De repente, el espíritu lo llenó. No podía decir otra cosa, era un profeta. Dijo: he aquí, una virgen concebirá. Nos ha nacido un hijo, nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo. Se llamará su nombre Consejero, Príncipe de Paz, Dios Fuerte, Padre Eterno. El fin de su gobierno estará sobre sus hombros, y su reinado no tendrá fin. ¿Cómo pudo ese hombre decir con inteligencia que una virgen concebiría? Todos lo esperaban. Ya se había dicho. Era así, dice el Señor. Tenía que suceder, porque era la palabra de Dios, igual que en Génesis cuando plantó las semillas bajo el mar, donde todo estaba desordenado y vacío, y las aguas sobre el abismo. Mira, tenía que suceder. Y un día, 800 años después, el vientre de una virgen concibió la semilla de Dios, una semilla creada. Ella dio a luz a un hijo. Ese mismo hijo estuvo allí un día y dijo: Lázaro, sal fuera. Y un hombre que llevaba 4 días muerto, podrido, con la nariz hundida y hedionda, salió. Dijo: no os maravilléis de esto, porque viene la hora, amén, en que todos los que están en la tumba oirán la voz del Hijo de Dios. Así que ya se ha dicho. Tiene que suceder. Habrá un rapto. ¡Ay, Dios mío! Isaías 7, 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 9, 6. Porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo. Y el gobierno estará sobre su hombro, y se llamará su nombre: Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Juan 5, 28. No os maravilléis de esto. Porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Juan 11, 43. Y dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. 105. Recuerdo mi último mensaje en California, donde pensé que nunca volvería, cuando predije que Los Ángeles se hundiría en el océano. Y así dice el Señor, así será. Está acabada. Está lavada. Está terminada. ¿A qué hora? No sé cuándo, pero se hundirá. Justo después, los terremotos comienzan a sacudirse y a sacudirse. Muchos de ustedes, hombres, recuerdan esa roca aquel día cuando el ángel bajó y esa luz y fuego cayendo del cielo alrededor de la roca donde estaban, rocas saliendo de la montaña y cayendo por encima. Y explotó 3 veces con fuerza. Dije: el juicio caerá sobre la costa oeste. 2 días después, Alaska casi se hunde. 106. Recuerden, ese mismo Dios que dijo eso, dijo que Los Ángeles está condenada. Está acabada. No sé cuándo. No puedo decirles. No sabía que lo dije. Pero este hermano aquí, creo que uno de los Moseley me tuvo en la calle. No supe qué era hasta que miré hacia atrás. Y revisé las escrituras, y Jesús dijo:
Capernaum, Capernaum, ¿cuántas veces, tú que te has exaltado, más bien, al cielo, serás abatida al infierno, porque si se hubieran hecho en ti las obras poderosas que se hicieron en Sodoma, hoy habría permanecido. Y unos 150 años después, Sodoma ya en la tierra, Capernaum también está en el agua hoy. Mateo 11, 23, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Lucas 10, 15, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. 107. Y ese mismo Espíritu de Dios, que dijo y hizo todas estas cosas, dijo allí: Oh ciudad, Capernaum, que te llamaste por el nombre de los ángeles, ¿cómo te has exaltado hasta el cielo, la raíz y sede misma de Satanás? Te has exaltado. Predicadores, es un cementerio para ellos. Hombres buenos van allí y mueren como ratas. ¡Qué desastre! Tú que te llamas por el nombre de los ángeles, si en Sodoma se hubieran hecho las obras poderosas que se hicieron en ti, hoy seguiría en pie. Pero ha llegado tu hora. Observa y verás. Si no, soy un falso profeta. Ahí está, allí tendida. 108. Recuerdo esa noche, antes de ver eso, vi el avance de la novia. Me quedé allí y vi a una hermosa señorita, vestida correctamente, y las cosas marchando hacia aquí. Había alguien de pie junto a mí en la visión, y vi que decía: el avance de la novia. La vi pasar. Vienen por un lado y dan la vuelta. Y lo oí acercarse. La iglesia venía por el otro lado. Ahí viene la iglesia asiática. ¡Qué inmundicia! Ahí viene la iglesia europea. ¡Ay, Dios mío! Y entonces oí que venía un rock and roll. Era Miss América, la iglesia. Y ni siquiera llevaba ropa. Tenía papeles, como periódicos, grises, frente a ella, bailando al ritmo del rock and roll. Miss América, la iglesia. Me quedé allí en su presencia. Pensé: oh, Dios, como ministro, si eso es lo mejor que podemos hacer, oh. Ya saben cómo se sienten. Entonces pensé: Dios, escóndeme. Si tan solo pudiera irme de aquí. Si todo lo que hemos hecho, y eso es lo que hemos producido, si eso es lo que... 109. Y entonces, cuando pasaban esas mujeres, todas con todo tipo de piedras y cosas, con el pelo corto y las caras pintadas. Y mientras pasaban así, supuestamente vírgenes para Cristo. Y cuando ella pasaba así, giré la cabeza, ¿sabes? Simplemente manteniéndolas frente a ellas, era vergonzoso, la espalda. Y allí estaban, así. Y giré la cabeza y lloré así. Dije, no podía soportarlo allí, verlo allí parado, sabiendo que yo era ministro de la iglesia y eso era lo que había producido para él. Dije: oh, Dios, no puedo mirarlo. Déjame morir. Déjame desvanecerme, y así. Y tan pronto como se apagaba, cada vez que una de ellas venía, se iba a cierto lugar y se desmayaba, y yo solo oía el sonido mientras se alejaba. Y entonces oí algo como un adelante, soldados cristianos. Y miré, y ahí venía ese grupo de santas niñitas, exactamente como eran, todas correctamente vestidas, con el cabello largo y espeso, liso, limpio, marchando así al paso del Evangelio. Ella era la palabra. Parecía una de cada nación. La observaba mientras pasaban, y las vi pasar. En lugar de bajar, empezaron a subir. Y vi que una de ellas intentaba, 2 o 3 intentaban salirse de la fila. Grité: manténganse en la fila. Y la visión me abandonó, y me quedé de pie en esta habitación gritando: manténganse en la fila. ¿Fila qué? 110. Me pregunto, ¿podría ser que ya pasó? ¿Podría ser que la novia ya fue llamada? ¿Es eso lo que estamos viviendo hoy? Ella tiene que ser moldeada y hecha a la imagen de Cristo, y Cristo es la palabra. Eso es lo único. Mira, está ahí, en la palabra, es simplemente, mira, no se puede añadir nada. No puede ser una mujer con una mano como un hombre y la otra con una pata como un perro. Tiene que ser exactamente la palabra del Señor, como Él es la palabra. La novia es parte del novio. La mujer es parte de su esposo, porque fue tomada de su esposo. Eva fue parte de Adán por su costado. Y también lo es la novia, no tomada de una denominación, sino tomada del seno de la palabra de Dios para este día. 111. El rapto. La trompeta del Señor sonará. Los muertos en Cristo resucitarán, y la gloria de su resurrección compartirá. Cuando los elegidos se reúnan en su hogar más allá del cielo, cuando se pase lista allá arriba, intentemos estar presentes, amigos. Dios los bendiga. Se ha dicho. Tiene que suceder. Sucederá. Y, gente pequeña, nadie quiere morir. Nadie quiere perderse.
Les digo, hagan lo que hagan, no me importa lo bien que vayan a la iglesia ni lo leales que sean, está bien. No tengo nada en contra. Deberían ir a la iglesia. Háganlo. Sigan yendo a la iglesia, pero sea lo que sea, dejen atrás sus tradiciones y asciendan a Cristo. Porque sonará un día de estos, y serán atrapados con la marca de la bestia y no sabrán qué es hasta que sea demasiado tarde. Exactamente. 112 Dios te bendiga. Lamento haberte retenido. Y recuerda, los he retenido demasiado tiempo aquí. Es cierto. Y la ofrenda que tomaste para mí, que no te pedí que hicieras, hermano, eso es cortesía. Toma eso y paga a este motel las horas extras, porque lo guardé. Solo tenía algunas cosas aquí. Tengo unas 8 o 10 páginas más sobre ese rapto allí, pero simplemente no tuve tiempo para darlas. Dios te bendiga. ¿Amas al Señor Jesús? Detengámonos solo un minuto ahora, en silencio, con reverencia. Y recuerda lo que he dicho. Recuerda, estamos en las últimas horas. Las naciones se están rompiendo. El despertar de Israel. Las señales que la Biblia predijo. Los días de los gentiles contados con horrores estorbados. Regresen, oh dispersos, a los suyos. El día de la redención está cerca. Los corazones de los hombres están desfalleciendo de miedo. Llénense del Espíritu, sus lámparas estén listas y limpias. Miren hacia arriba, su redención está cerca. ¿Lo saben? Los falsos profetas mienten. Niegan la verdad de Dios. Sabemos que todo es verdad, ¿verdad? Lo amo, porque Él me amó primero. Y compró mi salvación en el madero del Calvario. ¿Cuántos lo aman de verdad? Levanten la mano. Ahora, quiero que, mientras cantamos esto de nuevo, le den la mano a alguien cercano y digan, Dios te bendiga, peregrino. Somos peregrinos, ¿verdad? Peregrinos y extranjeros. Lo amo, eso es, al otro lado de la mesa. Lo amo, porque Él me amó primero. Y compró mi salvación en el madero del Calvario. ¿Quieres ser arrebatado? ¿Cuántos interesados en ser arrebatados dicen, Dios, quiero serlo con todo mi corazón? Aférrate a la mano inmutable de Dios. ¿Conoces la canción? ¿La conoces, hermana? Aférrate a la mano inmutable de Dios. No sé qué dice. ¿Qué? Aférrate a la mano inmutable de Dios. Aférrate a la mano inmutable de Dios. Pon tus esperanzas en lo eterno, aférrate a la mano inmutable de Dios. ¿Te gusta? Cuando termine nuestro viaje, si has sido fiel a Dios, tu hogar en gloria será hermoso y brillante, tu alma extasiada lo verá. Aférrate a la mano inmutable de Dios. Aférrate a la mano inmutable de Dios. Pon tus esperanzas en lo eterno, aférrate a la mano inmutable de Dios. Quiero que inclines la cabeza un momento. No codicies las vanas riquezas de este mundo, que se desintegran tan rápidamente. Busca el tesoro celestial, que nunca pasará. Aférrate a la mano inmutable de Dios. Aférrate a la mano inmutable de Dios. Pon tus esperanzas en lo eterno, aférrate a la mano inmutable de Dios. 114 Ahora, con la cabeza inclinada y esto en mente, sabiendo que estamos inclinando la cabeza hasta el polvo del que fuimos traídos, que algún día regresaremos. Sabiendo que tienen un alma ahí que tiene que rendir cuentas a Dios, y si sienten que no están listos para ese rapto, que si llegara esta noche, y quieren ser recordados en oración, simplemente levanten la mano. No tenemos lugar para hacer un llamado al altar. De todas formas, su altar está en su corazón. Levanten la mano. Dios los bendiga. Vaya. Siento que no estoy listo, hermano Branham. De verdad quiero ser cristiano. Lo he intentado, pero siempre me falta algo. Sé que simplemente no estoy donde debería estar. Ten piedad, Dios. Levanto la mano, ten piedad de mí. Ya se han levantado unas 20 o 30 manos en este pequeño grupo. Se están levantando más. 115 Querido Dios, tú sabes qué hay detrás de esa mano ahí abajo en el corazón. Ruego, querido Dios, solo soy responsable de una cosa, decir la verdad. Y querido Dios, ellos quieren ser salvos. Quieren realmente, no quieren algo que sea solo una emoción, una elaboración, un sistema denominacional, un credo, un dogma añadido. ¿Entienden, Padre, que se necesita la palabra de Dios pura y sin adulterar? Todo lo demás pasará, incluso el cielo y la tierra, pero no. Y si somos esa palabra, la tierra pasará bajo nuestros pies, pero nosotros nunca podremos pasar, porque somos esa palabra, la novia del novio. Ruego por cada uno, que les concedas, Padre, es mi sincera oración, y perdóname, Padre, por estar tan nervioso esta noche, por llegar tarde, por estar tembloroso y decir palabras entrecortadas.
De alguna manera, otro, gran Espíritu Santo, las une a tu manera divina. Y llévalos a los corazones de la gente desde mi corazón, con el motivo y el propósito que tengo hacia ti. ¿No lo harás, Señor? Y a todos los que puedan ser salvos, acércalos a ti, Señor. Y que estemos listos para esa hora del rapto que pronto llegará. Porque lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Ahora, el presidente de la convención.